Pues mira, esa parte de cómo hacer de un taller un negocio estuvo bien curiosa porque pues mi idea de hacer contenido siempre ha sido captar clientes, ¿no? Y ha funcionado, o sea, sí ha funcionado y hemos tenido clientes y es raro de repente porque pues ya por medio de las redes sociales la gente te conoce, tú los conoces a ellos, pero para ti son gente nueva, pero tú para ellos ya no son gente nueva, o sea, ya no eres gente nueva, ya te conocen de redes, ¿no? Como 2 años o un año antes de pandemia, empezó a surgir ahí un tema laboral con el que no era mi jefe antes, pero después se volvió mi jefe y demás. Y básicamente hubo ahí un choque pues, Mm, profesional, ¿no? Él claro. era mi superior, pero pues yo en mi búsqueda de también sobresalir, pues hubo ahí temas, ¿no? Finalmente. Era un mueblecito cantina, lo hicimos curvo y tenía puertas curvas, o sea, era todo un tema ahí de curvas y formas orgánicas. Entonces, pues tuvimos que hacer varias pruebas en AAA y en madera, en MDF, ¿no? O sea, varias cosillas por ahí que hicimos y para ver si conseguíamos el mejor resultado posible. En la parte infantil tenemos un catálogo de productos. Eso nos ayuda a tener cierto nivel de estandarización y de posible automatización, porque al final de cuentas es producción Ujú, en serie. claro. Entonces, en ese caso, sí tenemos un catálogo de productos, aunque llegan personas o posibles clientes e incluso clientes que sí nos acabaron por comprar, este, que nos piden cierto proyecto que vieron en redes sociales y pues lo ejecutamos. Entonces, como lo ejecutamos, pues se vuelve un artículo más de nuestro catálogo y listo, ¿no? Yo aprendí justo en el tema de esta parte de mi tema profesional, que en delegar o para delegar hay ciertas etapas de delegar, ¿no? Y a manera de resumen, pues la primera etapa es yo hago y tú ves. La segunda etapa es tú haces y yo veo. La tercera etapa es tú haces y yo superviso. Y la cuarta etapa es tú haces. O sea, ya es cuando delegaste totalmente. Culturalmente y por lo general, la parte esta de hago San Lunes, de llego crudo, de llegué tarde me voy temprano, de se me Claro. murió mi abuelita y luego se me murió mi perro, después, Ujú, ¿no? O sea, todas estas partes de excusas y demás, o sea, falta de profesionalismo o de compromiso consigo mismo, ya ni siquiera vamos a decirle con el patrón o con el que me da, sino consigo mismo, ¿no? Entonces vi ahí una oportunidad y eso fue lo que me hizo hacer videos para compartir mi conocimiento para otros carpinteros. Y claro. pues dije, bueno, vamos a ponerle una firma a este contenido y fue esa parte de hacer de un taller un negocio. Aunque al inicio era, aquí hablamos de carpintería, pero desde el lado que nadie nos enseñó, el negocio. No, la verdad es que trabajar con mi papá, para mí es una muy buena experiencia. Me gusta, podría yo decir que me gusta. Tiene sus retos, pero sí, seguimos trabajando juntos. Esa idea surge de mi esposa, de nuestros hijos, y la impulsamos gracias a que pues, mi esposa fue muy insistente, la verdad, porque yo de repente, no, como que eso no. Esa es una verdad que pasa, porque no voy a decir, no, no nos ha pasado, pasa, pero yo creo que es parte del show, ¿no? O sea, finalmente sí tienes que capacitar al personal y demás, pero es parte del show y te ayuda mucho a hacer equipo con otras personas y pues también generas empleo finalmente, ¿no? Entonces, Claro. pues bueno, ya ahí fue cuando empezó a venir esta transformación del taller a negocio. Híjole, entramos a las preguntas difíciles, ¿no? Bienvenidos amigos y amigas de Historias de Carpintería a este episodio 34, el primero de este año 2026. En el mundo de la carpintería y la artesanía, las historias de transformación son inspiradoras. Una de ellas es la historia de Luis Deluso, quien pasó de tener una carrera corporativa como ingeniero a abrazar y continuar el legado familiar en la carpintería. En esta entrevista exploraremos el viaje de Luis, los desafíos que enfrentó y las valiosas lecciones que aprendió en el camino para hacer
del taller Un Negocio. No se lo pueden perder. Síganos hasta el final. Estamos a punto de grabar el capítulo con Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Estamos Muy bien, Luis. a punto de grabar el podcast y pues bueno, estoy agradecido con Carlos por haberme invitado y de una forma simultánea vamos a estar en live. Entonces, dejen sus preguntas por aquí, si alguno llega a tener una pregunta, un comentario. Nosotros vamos a estar grabando y vamos a determinar en un momento, cuando Carlos tú me des la señal, vamos a leer los comentarios que hay aquí en cuestión de preguntas y demás. Y si no, pues bueno, nos vamos a ir tendidos con la entrevista que tiene preparado Carlos para mí y bueno, para compartirlas y enriquecer pues esta entrevista, ¿no? Entonces, si no estamos viendo directo a la cámara es porque estamos grabando aquí de este lado. Y pues bueno, para efectos de la edición del podcast de Carlos y todo, entonces vayan a ver su proyecto, está muy padre, yo ya lo estuve visitando, soy consumidor de su contenido, me gustan sus entrevistas con grandes carpinteros de Latinoamérica, entonces digo, me invitó y yo tengo un gran honor de estar ahora en el primer capítulo de 2026. Vamos a empezar entonces. Mil gracias, mil gracias. No, gracias a ti, Luis. Realmente el honor es mío. Tenía muchísimas ganas de ya empezar con esta entrevista. Gracias a nuestro amigo en común, Prema, de Ashram, Tablas Ashram, Sí, que sí. me comentó de ti. Realmente fue quien me dirigió hacia ti, ¿no? Y ahora sí, como lo diría él mismo, gracias a la divinidad, ¿no? Que por aquí nos puso a los tres, realmente. Me siento honrado de estar contigo en esta entrevista, que lógicamente la intención, como siempre, es aportar, dar conocimiento, dar información a toda la gente y a todos los que estamos interesados en carpintería, la practiquemos, la vivamos de ella o lo que sea que hagamos con carpintería. Bueno, todo eso nos une, ¿no? Y gracias a ti por todo. No, gracias, al contrario, gracias por la invitación. Me encantan estas dinámicas. Excelente. Sí, a mí también. Y pues bueno, yo ya estoy grabando acá por la plataforma. Realmente ya estamos ahora sí que en la entrevista. Y Luis, lógicamente mi primer pregunta para ti siempre va a ser el ¿cómo es que te iniciaste en la carpintería? Sé que tienes un background bueno, tienes generación de carpintero ya, tercera generación, si mal no escuché en una entrevista, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues prácticamente soy tercera generación de carpinteros en mi familia. Mi abuelito era carpintero, mi papá y dos tíos son carpinteros. Y pues bueno, ahora yo me dedico a la carpintería y soy carpintero. Entonces, eh, me, cuando me preguntan cómo inicié con la carpintería, pues la verdad es que les digo que es una respuesta un poquito compleja en el sentido de que es una historia larga, Ujú. pero no tan compleja porque en realidad es muy fácil de explicar. Pero bueno, yo básicamente, como soy tercera generación de carpinteros de mi familia, empecé ayudando a mi papá desde los 13, 14 años más o menos. Ok. Entonces era yo su ayudante ahí de carpintería, su chalán, diríamos aquí en México. Sí, sí, sí. Y y pues bueno, era su ayudante, me enseñó lo que él sabía también, porque también mi papá no fue carpintero desde pequeño, el que era carpintero era mi tío, su Ujú. hermano mayor, digamos. Y Ok. entonces, en algún punto de de la vida familiar, mi papá renuncia a su trabajo y pues bueno, se dedica a la carpintería y se mete a aprenderla con mi tío. Y después, pues como él entra a aprenderla con mi tío, pues bueno, me va jalando a mí. Ya en determinado momento, pues se independizó y bueno, ya, esa digamos, es historia de él, ¿no? Claro, Pero, claro. pero se independizó y pues bueno, fui ayudante de él en su momento. Pero en paralelo, pues yo, estudiaba, o sea, vida normal de un chico promedio mexicano, ¿no? Entonces, pero eso me introdujo a este mundo, ¿no? Entonces, Claro. de ahí, pues, es curioso porque no me gustaba tanto la carpintería en mi adolescencia y demás, Ujú. pero, pues bueno, me dediqué a mis estudios Ujú. y después, cuando ya empecé a ejercer mis estudios, pues bueno, me olvidé un poco de la carpintería, ¿no? Sí, Claro. platicaba con mi papá y todo, pero pues ahora sí que cada quien su negocio, ¿no? A su negocio me refiero a cada quien sus temas, él su negocio, su taller y yo pues mi profesión, ¿no?
Y ya Claro. después, pues por azares de la vida, del mundo laboral y muchas otras cosas que a lo mejor profundizamos por aquí, Ujú. pues me dediqué a la carpintería, renuncié a mi trabajo también y me dediqué a la carpintería. Entonces llevo ahorita de lleno ya 4 años, si no me equivoco, en la carpintería, Ujú. pero pues prácticamente desde los 14 años, pues estoy inmerso en ese mundo, ¿no? Claro. Desde los 14 años estás aprendiendo carpintería. Qué Sí. interesante. Excelente. Qué bien. ¿Y cómo fue ese cambio, Luis? Muy interesante, digo, casi siempre lo pregunto cuando me toca platicar con alguien que me dice exactamente eso que estás comentando. Renuncié a mi trabajo y me dediqué a la carpintería. ¿Cómo fue? Me imagino que no es fácil, pero ¿cómo fue para ti? Sí, no, la verdad es que no es fácil. Para empezar, el tema económico, ¿no? O Claro. sea, como, digamos, tenía yo un cierto nivel adquisitivo, perfil laboral, profesional y demás, pues bueno, bajar entre comillas, porque ahora ya lo digo entre comillas porque en realidad no es bajar, y digo bajar porque en ese momento lo sentía yo así, Ujú. bajar al oficio fue para mí pues una crisis de identidad, ¿no? De decir, ya no voy a ser ingeniero y ahora voy a ser carpintero. Y si te diste cuenta hace un rato te dije, soy carpintero y te lo dije con cierto orgullo, ¿no? Sí, Porque en claro. realidad pues no hace la diferencia, o sea, no es, sí ya resolví esa crisis de identidad y que si soy y que si no soy y que si esto y que si el otro. O Ujú. sea, hoy día soy Luis y pues ya algunos pues en redes sociales y demás pues me conocen como Luis del Uso porque es la marca de la carpintería, Sí. pero pues soy Luis y ya, a fin, o sea, no hay más que decir, ¿no? Entonces sí fue duro porque te digo, psicológicamente en cuestión crisis de identidad, si soy, si no soy, económicamente porque pues ya estaba casado, ya tenía 2 hijos, Ujú. en medio del Claro. emprendimiento llegó el tercero, entonces también ya te imaginarás el Claro. reto. Claro. Entonces, pues todo eso fue difícil al inicio y Sí. ahorita pues ya lo digieres de una forma diferente, ya es muy llevadero, sigue siendo un reto, pero ya es otra forma de ver las cosas, ¿no? Sí, me imagino. Excelente. Muy bien. Entonces, eh, tú decidiste, bueno, las razones laborales por las que renunciaste a tu trabajo es porque realmente, ¿qué pasó? ¿Ya no te gustó? ¿Pensaste que tal vez la carpintería tenía más futuro? ¿Qué fue lo que te movió por ahí? Pues mira, como 2 años o un año antes de pandemia, Ujú. empezó a surgir ahí un tema laboral con el que no era mi jefe antes, pero después se volvió mi jefe y demás. Y básicamente hubo ahí un choque pues, Ujú. profesional, ¿no? Él Claro. era mi superior, pero pues yo en mi búsqueda de también sobresalir, pues hubo ahí temas, ¿no? Finalmente. Entonces, fueron 2 años de acoso laboral, de hostigamiento laboral, de Ujú. presión psicológica, de muchas cosas, ¿no? Claro. Yo lo digo pues, si me llegan a escuchar mis excompañeros y demás, yo sé que era por lo menos del top 3, top 5, si quieres así, del equipo. Era uno de los más capacitados y con cierto liderazgo dentro del equipo y pues me pusieron a hacer nada más que presentaciones durante esos 2 años. Entonces ya no dirigía yo proyectos individuales, yo ya llevaba proyectos, ya tenía pues interacción con alemanes, con indios, con estadounidenses, ¿no? Americanos, gringos. Claro. Entonces ya tenía yo estas interacciones de liderazgo, pues, porque pues éramos un equipo multidisciplinario, pero pues finalmente, este, esta persona en su puesto de poder, pues decidió meterme a la congeladora Congeladora. y ya, ¿no? Entonces, por 2 años intenté soportarlo porque pues finalmente sí lo soporté los 2 años, Ujú. pero ya llegó un punto de quiebra en donde ya era como de no, ya no puedo, ya te lo digo así, o sea, y no me avergüenza, lloraba yo por ir al trabajo, o sea, ya como niño chiquito cuando no quieres ir a la escuela. Claro. Ya, Sí, ya, o sea, ya era una cosa tremenda, ¿no? Psicológicamente hablando, ya era una cosa tremenda.
Entonces mi esposa en ese momento me dice, ¿sabes qué? Si quieres renunciar mañana, mañana renuncias. Bien que me acuerdo cómo estábamos sentados, en dónde estábamos, cómo estábamos. O sea, yo tengo una memoria de teflón, pero en ese caso específico sí me acuerdo cómo dice, si mañana quieres renunciar, mañana renuncias. Yo ya no aguanto verte así. Vemos cómo le hacemos, vemos qué hacemos, esto, lo otro, y vamos para adelante. Entonces eso fue lo que pasó. Al día siguiente renuncié sin avisarle a nadie, amigos cercanos, a mis papás, a nadie, solamente mi esposa y yo sabíamos. Es más, Ajá. mi esposa ni siquiera sabía si mañana iba yo a renunciar. Mm. Entonces fue una cosa tremenda y al final acabé renunciando ese mismo día, o sea, al día siguiente que mi esposa casi casi me dio permiso Ajá, sí. y fue así, digo, y si es esa parte de dar permiso, porque pues somos un matrimonio, somos uno Sí, solo y pues dependemos el uno del otro y claro. pues hacemos esa parte, ¿no? Y entonces pues sí, fue así como de, ¿cómo ves esto, el otro? Y ella tenía sus miedos antes de decirme eso y después cuando ya dijo, ya, hasta aquí, pues hasta ahí y la historia pues es lo demás, ¿no? Es caer en la carpintería de mi papá, en el taller de mi papá. Claro. Híjole, qué historia tan padre, ¿no? Porque lógicamente, como tú dices, tenías el permiso de tu esposa porque realmente pues esas decisiones no se pueden tomar a la ligera, ¿no? Sí, sí, No, sí. no podrías tomarte una decisión en la que vas a afectar a tu familia. De ninguna manera puedes afectar a tu familia, ¿no? Entonces, pues te felicito, Luis. Sí, estuvo muy, muy buena esa, esa parte. Se ocupa mucho valor para hacer algo así, creo yo. Y te lo digo porque bueno, yo no me dedico al 100% a la carpintería, tengo mi trabajo de lunes a viernes, no estoy en la situación, ya, afortunadamente, que tú describiste. Estoy lejos de estar por esa situación, yo creo. Pero sí me ha tocado en otras empresas, sí me ha tocado en otros ambientes de trabajo y sí es algo es algo peor que nadar contra corriente. Sí, Es algo horrible, sí. No, no se lo recomiendo a nadie. Pero se ocupa demasiado valor para hacer algo así. Aunque tengas o no compromisos de familia, ¿eh? sí. Es mucho valor y felicidades por eso. Gracias, gracias. No, pues finalmente uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en su momento. Exactamente, exactamente. Qué bien. ¿Y qué empezaste haciendo en la carpintería de tu papá, Luis? ¿Cómo fue ese al día siguiente? ¿Fuiste a Exacto, pues, pedirle trabajo o qué? pues al día siguiente o bueno, en el tiempo inmediato fue así como de, pues ya renuncié y pues todo, luego, luego a avisarle a todos, ¿no? O sea, a mi esposa, a mis papás, a mis hermanas, bueno, mis amigos cercanos pues eran los del trabajo que también Mm. ya habíamos estudiado juntos en la universidad, de hecho pues apenas platicábamos, ¿no? Es que Arturín fue, porque me dicen Arturo, soy Luis Arturo y me dicen Arturín. Entonces Arturín fue el origen de todos, ¿no? De los que estábamos ahí, porque poco a poco los fui recomendando y todo, y ya todos agarramos nuestros caminos, pero el punto es que les avisé a ellos también, y no, ¿cómo crees? ¿Estás seguro? Esto, el otro, pues ya lo hice, o sea, ya presenté mi carta de renuncia, ahí está, esto, el otro, Mm. entonces pues ya, o sea, ya es el tema. Bueno, el punto es que al día siguiente o a los días siguientes, pues como mi papá, yo sabía que pues iba a caer en blandito, porque esa es la verdad, o sea, de cierta forma, Mm. aunque tuviera yo esta parte de la renuncia, pues yo sabía que iba a caer en blandito. Claro. Pero como ya tenía 2 años soportando, esos 2 años me estuve preparando, ¿no? Pagué Mm. deudas, pagué todo lo que tenía que pagar, calculé si iba yo a tener una línea de oxígeno para vivir cierto número de meses o semanas, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya se hizo la renuncia formalmente, yo ya estaba preparado, o sea, no fue como de Mm. nada más lo psicológico, sino yo ya estaba preparado, ya estaba Claro. listo para renunciar. Entonces, pues caí en blandito, ¿no? Entonces caí en blandito y empecé a chalanear otra vez, o sea, porque yo ya no me acordaba, realmente ya no me acordaba de muchas cosas, ¿no? O sea, yo nunca coticé cuando pues, era su ayudante de mi papá y antes de dedicarme ya de lleno a mi profesión, entonces fui su ayudante casi por un año, año y medio, Mm. y ya después, pues, el reto de trabajar con tu papá también es otro temazo que se puede Mm. ahondar mucho ahí,
pero pues básicamente fue así, o sea, yo empecé chalaneando otra vez, ¿no? O sea, yo fui su chalán, yo fui el que le ayudaba, vamos a la instalación, vamos aquí, vamos allá, córtale aquí, córtale allá. En ese entonces yo todavía no cortaba, o no me acuerdo si ya cortaba con la sierra de banco y cosas por el estilo. Entonces, pues es que ya siendo papá tienes que sacar la casta y hacer lo que tienes que hacer por tu Claro, familia, ¿no? O sea, más allá de que, pues sí, claro, siempre he tenido el apoyo de mi papá, pero, o de mis papás, de mi familia en general, pues sí, en ese momento era, pues tengo que aprender, ¿no? Pues de chalán no me va a quedar siempre, ¿no? Entonces, sí, 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 sí fue un tema ahí, pero sí, básicamente fue eso. excelente. No, pues qué bueno que tenías esa alternativa al final, ¿no? Porque entre todos los males, pues eso es lo mejor, ¿no? Sí, sí, te digo, y al Claro, final de cuentas, pues me preparé, ¿no? O sea, te digo, me preparé tanto psicológicamente y demás, pues bueno, o sea, sí, claro, tuve que hacerlo, o sea, no había de otra, ¿no? O sea, no había de otra. excelente. Muy bien, ¿y qué te dijo tu papá cuando fuiste a pasar un Pues chalán? mira, la verdad es que al día de hoy, todavía al día de hoy, de repente, pues ellos dicen, oye, y si tu carrera, oye, y si te vuelves a meter, oye, y si, ¿no? De repente los guiños. Y lo entiendo porque finalmente, pues es el amor de padre que uno busca lo mejor para sus hijos, ¿no? Sí, Pero, pues bueno, yo sé qué es lo que creo que es mejor para mí y listo, ¿no? Voy sobre de esa, ¿no? claro. Entonces, pues sí, me entendió, al final de cuentas me entendieron también mis papás, de todos modos, pues sus miedos, ¿no? Iniciales de, y luego, ¿qué vas a hacer? Tienes dos Sí, hijos, una esposa, claro. o sea, ¿qué va a pasar, no? Pero yo ya tenía, te digo, el ahorro como, o ahorro entre comillas, porque yo había calculado mi liquidación y mi aguinaldo y mis vacaciones, ya sabes, ¿no? Todo eso de Sí, cuando ya claro. quieres renunciar. Sí, sí, sí. Entonces, fondos de ahorro y todo. Y yo decía, pues tengo, creo que era medio año para poder mantenerme con un estilo de vida abajo del que traía y pues ya, ¿no? Pero pues después viene la otra cosa, que viene una crisis de bajo trabajo en el taller y entonces todos mis ahorros se me fueron ahí y bueno, ya ese también fue un caos, pero inicialmente mis papás pues sí tenían ese temor y pues poco a poco se fue diluyendo y se ha ido diluyendo, ¿no? Porque yo no creo y no creo que todavía se haya diluido totalmente, pero ahí vamos, ahí vamos. Sí, es que es difícil, ¿no? Cuando, yo como te digo, yo no me dedico a eso, pero por ejemplo mi mamá, cuando de repente le digo que, o me escucha decir en entrevistas que voy a ir dejando mi trabajo para hacer más carpintería, pues sí le alarma porque dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo? Pero si ya estudiaste, pero si ahorita estás bien, si ahorita tienes un sueldo seguro y mira que la carpintería luego no hay trabajo. Entonces no sé por qué, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Les preocupa, ¿no? Demasiado. Sí, sí, sí. Y es que finalmente, pues como dices, ¿no? Ya estudiaste, ya Mm, esto, ya lo otro. Y fíjate que esa parte del estudio también fue una carga, pues moral, psicológica, no sé cómo llamarle, porque fui el ujú, primer titulado de mi familia. O sea, tanto del lado paternal como del lado materno. mm, Entonces, pues siendo el primer universitario, primer titulado, primer profesionista y todo, pues también te traes esta carga, ¿no? Emocional sí, claro, de tu parte, ¿no? Entonces claro. si dices, bueno, pues así es esto, ¿no? O sea, finalmente así es esto. Y yo Sí, estoy contento, o sea, la verdad es que estoy contento con mi decisión, vamos caminando por buen camino y pues primero Dios tiene que ser lo que tenga que ser. exactamente. Qué bien. Excelente. Llegó una notificación, ¿no? Sí, algo de restricción, ¿no? O algo así pensé a ver, pero ya la quité. Sí, no, ¿Todo no sé bien? qué pasó. ¿Lo Pero seguimos bueno, viendo? Creo que vamos a sí. seguir y ahí la magia de la edición. Excelente, Luis. Qué bien. ¿Y qué siguió? ¿Qué siguió para ti después de esta baja de trabajo? ¿Trabajas todavía con tu papá o ya eres un taller independiente? No, trabajamos juntos. La verdad es Sí. que Mm, todos tenían poca expectativa de nosotros de trabajar juntos mm, porque tenemos nuestro temperamento ambos, ¿no? Y lo de los primeros mm, años te puedo decir que fueron caóticos, sí fueron caóticos. Este, pero bueno, o sea, finalmente y con la gracia de Dios y nosotros, nuestra disposición a hacer las cosas bien,
Ujú. pues lo hemos sobrellevado, ¿no? Todavía tenemos nuestros encontronazos, pero ya no es tanto, o sea, antes era muy frecuente, ahorita ya es de, pues bueno, ya lo hacemos como tú dices, o bueno, lo hacemos como tú dices, y listo, ¿no? Entonces, no, la verdad es que trabajar con mi papá, para mí es una muy buena experiencia, me gusta, podría yo decir que me gusta, tiene sus retos, pero sí, seguimos trabajando juntos. Qué bien. Excelente. ¿Y qué es lo que, bueno, vemos ahí que haces cosas, este, pues maravillosas, ¿no? De muebles, de zapateras, que vi hace un ratito que estaba por ahí viendo tu cuenta. ¿Cuál es su fuerte? ¿Qué es lo que podrías tú decir que es el fuerte de muebles? De, Pues mira, nuestro fuerte como tal es la carpintería residencial, pero residencial. ya empezamos hace 3 años más o menos, no, ya vamos para 4. eh, Empezamos a hacer una marca infantil de muebles Ujú. Montessori inspirados en otras metodologías pedagógicas. Esa idea surge de mi esposa, de nuestros hijos, y la impulsamos gracias a que pues, mi esposa fue muy insistente, la verdad, porque yo de repente, no, como que eso no, pero nos ha ido muy bien, ¿eh? Nos ha Ok. ido muy bien, Ujú. y entonces ya hoy te puedo decir que ambas cosas son nuestro fuerte, o sea, en cuestión de carpintería residencial, pues son cocinas, closets y puertas, ¿no? O sea, es como que lo más común y lo que más se vende. Pero en cuestión de nuestra marca infantil, pues ahí sí, pues es todo lo que vendemos, todo el catálogo. Tenemos nuestros ciertos productos estrella, pero todo el catálogo se vende y se vende bien, por temporadas y en momentos, ¿no? También eso es de temporada de repente, pero queremos ahorita impulsarlo pues a que no sea tan de temporada. Entonces tenemos esos dos bracitos de negocio. El infantil lo empezamos mi esposa y yo, y Ajá. ese es el que hemos hecho apalancándonos del taller, ¿no? De mi papá y de lo que hay en este momento. Y nosotros Ok. también, gracias a esa marca, pues hemos ido comprando nuevas herramientas, nuevos equipos y demás, y así, Ujú. ¿no? Y del lado de lo residencial, lo mismo, ¿no? O sea, la parte de estar trabajando con mi papá, cocinas y esto y el otro, y ya agarrando experiencia, pues ya yo también soy el que vende, el que trae, o sea, ambos traemos trabajo, ¿no? O sea, al taller, Sí. y ya se volvió más un negocio que un taller, porque he de decir que cuando empecé a trabajar con mi papá normalmente trabajaba él y a lo mejor dos, tres personas, pero casi no le gustaba, o sea, o una persona, ¿no? Su ayudante, casi no le gustaba, porque te van a robar, porque te van a descomponer las máquinas, porque... Y esa es Ujú. una verdad que pasa, porque no voy a Sí. decir, no, no nos ha pasado, pasa, pero yo creo que es parte del show, ¿no? O sea, Ujú. finalmente sí tienes que capacitar al personal y demás, pero es parte del show y te ayuda mucho a hacer equipo con otras personas y pues también generas empleo finalmente, ¿no? Entonces, Claro. pues bueno, ya ahí fue cuando empezó a venir esta transformación del taller a negocio y pues bueno, ya con base a todo lo que pues traigo como background académico, ¿no? Y todo lo que he aprendido y aprendí a lo largo de mi carrera profesional, laboralmente hablando. Claro, seguro. Y qué importante es, ¿no, Luis? Por ejemplo, tú que tienes ese background que dijiste ahorita de ingeniero, en un taller de carpintería. O sea, quisiera imaginar o nos pudieras platicar qué fue todo lo que hiciste, cómo moviste el layout de las máquinas, moviste todo, qué pasó. No, fíjate que también, eso es lo que a mí me gusta también de trabajar con mi papá, porque él y yo tenemos esta mentalidad de producción. Porque él trabajó en la planta de Volkswagen aquí en Puebla, nosotros somos de Puebla, Ujú. y él trabajó como operador de las líneas de producción. Y en su momento, cuando yo estaba trabajando como ingeniero en la industria automotriz, yo diseñaba líneas de producción. Ujú. Entonces, entonces estábamos, digamos que estuvimos en las dos caras de la moneda, ¿no? Claro. Y eso es lo que también me gusta mucho de trabajar con él, porque él tiene esa visión de producción, de optimizar, de esto, del otro. Entonces, fue una fusión de ambas cosas. O sea, yo no podría decir que soy protagonista de este cambio no podría decir tan radical, pero de este cambio que se dio, ¿no? Entonces,
Sí es un tema de que, pues bueno, yo llegué, primero aprendí las bases, lo que tenía que aprender y demás, y observando y todo, y después ya empecé a meter un poquito de mi sazón, ¿no? En cuestión de, Claro. mira, ahora vamos a cotizar así, ahora vamos a hacer este marketing, ahora vamos a hacer contenido, ahora vamos a hacer esto, y entonces a tal grado que mi papá pues me fue dejando, me fue dejando y digo me fue dejando porque pues al inicio yo sentía, o sea, yo sentía y yo sigo sintiendo al final de cuentas, pero pues bueno, ya gracias a la confianza que mi papá me da, Ujú. pero yo sentía al inicio, es el taller de mi papá, yo estoy ayudando, Sí, yo estoy claro. apalancándome, yo esto y el otro, pero es el taller de mi papá. Y Exacto. digo sentía porque ahora ya digo, no, pues es mi taller también, obviamente es de mi papá, pero platicando ya entre él y yo y así, pues bueno. Entonces, en ese momento, pues yo, ahora vamos a hacer esto y mi papá me dejaba, ahora esto, no, pero sí, pero no, pero esto. Y esos son los encontronazos que te digo, ¿no? O sea, esas partes de no estar de acuerdo, de sí estar de acuerdo, de va a funcionar, de no va a funcionar. Claro. Pero poco a poco fuimos haciéndolo. Entonces, el tema de los empleados, pues ya metimos más empleados y ya metíamos cámaras de seguridad. Y oye, que nos van a descomponer, oye, que ya que no sirve reclutar, oye, que esto, oye, que lo otro, oye, que pues finalmente buscamos una balancita, ¿no? Entonces, yo estaba en ese inicio, yo estaba en un punto muy optimista, muy de casi vamos a hacer un Google aquí en el taller, ¿no? Y mi Ujú. papá estaba en el, pues, no, o sea, tranquilo, ¿no? O sea, como que era mi freno de mano, ¿no? Claro. Entonces llegamos a un punto en donde yo estaba aquí, él estaba acá, y ahorita yo te puedo decir que estamos así, pero ya en medio, ¿no? Como balancita, así como que a veces sí, a Mm. veces no, porque yo ya vi la realidad de administrar un taller, o sea, yo ya administro un taller, y ahora yo digo, soy el administrador del taller, pero mi papá es el dueño, y lo digo sin ninguna vergüenza y sin nada. Ya sabes que aquí siempre en redes va a haber opinólogos y todo, y es que nada, Sí, claro. eso ya estoy curado de espanto. Pero finalmente, o sea, es un tema Ujú. que hay que ir balanceando, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho porque también en su momento tuve oportunidad de estudiar una maestría en negocios. Entonces, pues eso Mm. me hace traer cosas y tropicalizarlas a algo como algo que es como un oficio, ¿no? Bueno, que es el oficio de la carpintería finalmente. Oficio, claro. Excelente. ¿Cómo hacer del taller un negocio, no? Exacto, exacto. Platícanos. Pues mira, esa parte de cómo hacer de un taller un negocio estuvo bien curiosa porque pues mi idea de hacer contenido siempre ha sido captar clientes, ¿no? Y ha funcionado, o sea, sí ha Ujú. funcionado y hemos tenido clientes y es raro de repente porque pues ya por medio de las redes sociales la gente te conoce, tú los conoces a ellos, pero para ti son gente nueva, pero tú para ellos ya no son gente nueva, o sea, ya no eres gente nueva, ya te conocen de redes, ¿no? Claro. Entonces, esa parte está rara, pero está bonita también al mismo tiempo. Entonces, yo empecé a crear contenido porque esa era la tendencia cuando yo estudié la maestría hace como 6 años. Ujú. Entonces, al estudiarla, empecé a hacer el contenido, bla, bla, esto, y lo hacía de otros proyectos que tenía por ahí. Y eh, cuando hice el contenido, esto me llevó a que muchas personas o algunas otras personas me preguntaran, oye, ¿y cómo le hago para vender más? Oye, ¿y cómo le hago para hacer marketing? Oye, ¿y cómo le hago para contratar? Oye, ¿cómo le hago para cotizar? Oye, ¿cómo le...? Y entonces yo empecé a dar como, desde mi experiencia y desde mi conocimiento, pues ciertas, ¿cómo decirle? No, yo no me gustaría llamarle clases, pero Ujú. hacía yo mis lives. Entonces, y en mis lives a la gente le gustaba meterse o le gusta meterse de repente, porque Ujú. tocamos varios temas de diferentes cosas y a veces ni siquiera hablamos de carpintería, o sea, hablamos de la otra cara de lo que es tener un taller de carpintería. Claro, claro. Contratación, reclutamiento, marketing, ventas, etcétera, etcétera. Mm. Entonces vi ahí una oportunidad y eso fue lo que me hizo hacer videos para compartir mi conocimiento para otros carpinteros. Y Claro. pues dije, bueno, vamos a ponerle una firma a este contenido y fue esa parte de hacer de un taller un negocio. Aunque al inicio era, aquí hablamos de carpintería, pero desde el lado que nadie nos enseñó, el negocio. El Entonces negocio. eran Sí, claro. dos cosas, ¿no? Pero Ajá. después dije, bueno, no me las voy a dar de gurú de negocios y mejor Ujú. vamos a decir, aprendamos juntos a hacer de un taller un negocio.
y entonces yo te comparto, pero hay mucha gente por ahí en redes también que comparte a través de los comentarios en los lives y te dicen, no, esto no se hace así, esto se hace así, yo lo hago así. Entonces, por eso dije, bueno, aprendamos juntos, porque el live se vuelve una dinámica de retroalimentación mutua, ¿no? Entonces, por eso es que lo Claro, cambié a ese punto. claro, claro. No, pues sí, ¿cómo le dicen? Se exponencia, ¿no? No sé si se haga bien la palabra, toda la información, porque pues todos contribuyen y se hace cada vez más grande la base, por decirlo, de datos, ¿no? Que hay. Sí, 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 la verdad que sí, ¿eh? Excelente. Muy bien, y ese es un tema que yo creo, Luis, por lo menos para mí, que lo veo un poquito de fuera, como todos saben, todos los que me siguen, me conocen, saben que no me dedico mucho a la carpintería, hago cosas para mí, para mi familia, para amigos, para clientes, que puedo decir que son mis amigos también. Pero bueno, yo no lo veo como un negocio y no sabría ni cómo empezar a hacer un negocio de carpintería, ¿no? Este, qué importante es todo lo que comentaste ahorita desde el marketing, el tener claro, no sé, a lo mejor el nicho, ¿no? ¿Qué nos podrías decir eso? ¿Que tú cuánta ponderancia le darías a estos tipos de actividades como marketing? Hablaste también de contratar gente, tal vez de layout de tu taller, tal vez de buscar clientes. ¿Cómo tú crees que se debería comportar para alguien que tal vez quiera empezar a hacer de su taller un negocio? Pues mira, lo que yo creo que es importante es el marketing, pero un marketing honesto, no uno donde estás ofreciendo algo que no puedes cumplir. Entonces, Mm, mi óptica del marketing es solamente decir, aquí estoy. O sea, hola, aquí estoy, existo y hago esto, y puedo hacer esto y te puedo solucionar esto, y mm, nada más. Porque existe pues el otro tipo de marketing en donde pues decimos que podemos, pero al final el resultado queda mucho a deber, ¿no? Entonces, ujú, para mí creo que es importante a pesar de que en la teoría yo ya lo sabía, en la práctica como que me resistía, ¿sabes? O sea, ujú, como que yo decía, bueno, eso de meter anuncios, eso de meter publicidad, o sea, sí está padre y todo, pero de repente pues podría no redituarte y esto y así. Y entonces como que tenía yo cierta resistencia, aunque mi teoría y mi aprendizaje me decía que tenía yo que hacerlo, ¿no? Entonces, ahora sé y ahora puedo decir que el que vende más es el más conocido, no el que lo hace mejor. Entonces, mm, eh, para empezar a hacer de tu taller un negocio, si ya lo tienes afianzado en cuestión de que haces las cosas bien, pues ahora necesitas que te conozcan, ¿no? Y si claro. apenas vas empezando y no sabes como que por dónde empezar, pues lo mismo, o sea, necesitas que te conozcan, que sepas que existen. Entonces, lo primero que haces o la primera dinámica que se recomienda, ¿no? Cuando empiezas en un proyecto de emprendimiento es las tres Fs, ¿no? Y estas tres Fs son porque son en inglés y es las Friends, Family and Fools, que es Ujú, amigos, familia e ilusos o tontos o incrédulos o como lo quieras ver, ¿no? Entonces, eh, ujú. o gente que confía en ti sin conocerte, por así decirlo. Entonces, Incautos. incautos, exactamente. Claro. Entonces, eh, con esos tres grupos tienes que empezar sí o sí. ¿Por Ujú, qué? Porque pues como estás empezando, quien tiene confianza en ti, pues siempre va a ser tu familia y tus amigos, ¿no? claro. Entonces, tú lo acabas de decir hace un rato, ¿no? Yo hago proyectos para mi familia o para mis amigos o para clientes que puedo decir que son mis amigos. Y Ujú, entonces ya está en la primera etapa, ¿no? Eso quiere decir que ya estás haciendo trabajos, no sé, una puerta, un gabinetito, una cocina, un buró, una mesita, no sé, el claro. proyecto que sea que se hizo. Ujú, Y eso te va a ayudar a tener evidencia de lo que eres capaz de hacer. Entonces vas a poderlo publicar en tus redes sociales, llámese WhatsApp, si no tienes redes sociales y no quieres entrar todavía de lleno, pero en tus estados de WhatsApp puedes ponerlo. En tus ujú, estados personales de Facebook y en tu feed de Facebook lo puedes hacer, en tus historias de Instagram, en tu feed de Instagram lo puedes hacer. Y eso claro. va a empezar a llamar la atención de más friends, family and fools. Y Claro. entonces una vez que ya tienes esa dinámica de poder entregar ciertas evidencias de lo que puedes hacer,
pues entonces ahora sí te apalancas, pero de los incautos, ¿no? Porque esas personas eran las que de plano no te conocían, pero Ujú, deciden confiar en ti. Y claro. yo lo que recomiendo mucho es, después de que ya tienes a estas personas, pues, que confiaron en ti y que les cumpliste, pues ahora lo que tienes que hacer es la prueba social, tener evidencia de que esa gente quedó conforme con lo que le ofreciste y lo que le entregaste. ¿Y cuál es esa Ujú, prueba social? Pues puede ser una recomendación en Facebook, una reseña en Google Maps si es que ya tienes tu local, ujú, un video, hay gente que se puede atrever a hacer un video y decirte sí me gustó, y ya por lo poco que te puede ofrecer, pues a lo mejor una captura de pantalla de WhatsApp en donde le dijiste qué le pareció y te dice, no, está increíble, lo estoy disfrutando, bla, 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 y le ujú, tomas el screenshot y pues por claro. lo menos ya tienes ese, ¿no? Entonces, es ir recapitulando esa prueba social para después, en las siguientes ventas, pues poder decir, mira, tengo esto que puedo hacer, ya porque ya tengo evidencia de lo que puedo hacer, tengo la prueba social de que sí lo puedo hacer, y ahora pues ya puedes confiar en mí, ¿no? Al menos en este Claro, rango de cosas que puedo hacer. claro, tienes al cliente satisfecho, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Algunos, claro, excelente. ¿Y tú recomendarías, cuándo recomendarías entonces, por ejemplo, invertir ya en publicidad, o sea, campañas de marketing en redes sociales? ¿Cuándo tú recomendarías? ¿Hasta qué punto podrías decir, ya dejo de postear a mis seguidores, que a lo mejor son, no sé, 1000, 2000, pero quiero más? O no sé, tengo menos, tengo 10, tengo 15 seguidores, porque pues realmente el algoritmo no me beneficia. ¿Hasta qué punto tú dirías, bueno, aquí ya a lo mejor tienes que invertir en una campaña de marketing en redes sociales, por ejemplo? Pues yo recomendaría que sea cuando ya tienes un buen volumen de contenido, ¿no? O sea, un buen volumen de trabajos que estás evidenciando en tu página de Facebook o en tu Instagram. Ahí Ajá, sería cuando yo lo recomiendo, porque haces publicidad, pero resulta que nada más tienes 3 publicaciones, pues la gente de todos modos no va a confiar en ti. O sea, se va, a claro, menos que sea una maravilla de producto lo que tengas, ¿no? claro. Pero, pero si no tienes eso, pues finalmente yo no recomendaría hacer marketing porque vas a perder tu dinero, ¿no? Sí, Si tuvieras ya bastante, y bastante no hablo de cientos o miles, o sea, yo hablo de a lo mejor unas decenas, unos 50 evidencias o 40 evidencias de diferentes tipos de proyectos, en donde ya pues tienes un respaldo, ¿no? Y donde tienes a lo mejor unas 3 reseñas, 4 reseñas positivas de la experiencia de compra o de la experiencia de haberte contratado, ¿no? Entonces, en ese ujú, momento yo podría recomendar hacer un poquito de marketing, una campaña pequeña en donde pues, te llegue cierto tipo de personas y demás, que eso ya también es otro tema, ¿no? O sea, segmentación de mercados, nichos, pues, funnel de ventas claro, y bueno, un universo también, ¿no? Pero ujú, finalmente es o sea, cuando ya puedes hacer marketing es cuando ya tienes cierta evidencia o cierto, pues vamos a decir cuerpo, ¿no? Porque si sí, no tienes nada, o sea, si hiciste tu página de Facebook o tu perfil de Instagram y ya tienes nada más tu logo, tu nombre y 0 followers y haces una campaña para que más gente llegue a ti, dudo que vaya a funcionar, o sea, a sí, menos, claro, insisto, que sea algo muy, muy, muy llamativo. sí, claro, sí, de acuerdo. Excelente, Luis. Oye, ¿y sabes qué? Yo uno de los primeros videos que vi tuyo, que así me explotó la cabeza, fue un video que tienes, que están unos cerros ahí de acerrín y dices que con eso vas a pagar el internet porque lo vendes en bolsitas. Dije, no, hombre, yo te he dado fortunas de acerrín, o sea, tú te has dado fortuna de dinero, ¿no? ¿Cómo está eso? A ver, explica. ¿Cómo es Pues es que cómo mira, vendes el acerrín? al final todo es contexto, ¿no? Porque también, o sea, muchas veces vemos en redes sociales el de, te voy a explicar cómo hacer 3 tablitas en 10,000 pesos, ¿no? Pero Sí, ajá, pero el fulano ese pues tiene el contacto, ya tiene esto, ya tiene el otro, tiene cierto contexto, ¿no?
En mi caso, pues el contexto es que estoy en una calle, digamos, principal del lugar en donde está el taller, ¿no? Ok. Entonces, pasa la gente, ve las bolsitas y principalmente eso lo descubrimos en una temporada navideña, en donde pues normalmente llega gente y te dice, oye, ¿no tienes acerrín para mi nacimiento, ¿no? Para poner el nacimiento y Claro, todo. claro, sí. Entonces, pues empezamos a poner bolsitas y se vendían. Y de repente ya llegaban, oye, ¿no tendrás bolsita de acerrín? Sí, tanto. 10 pesos. Empezamos con 10 pesos. Mm. Y ya después 15 pesos. Y seguían pagándolo. De repente llegan ayudantes o personas que nos, vaya, colaboradores, empleados de nosotros, que no saben cuánto cuesta porque son nuevos, ponle tú, es el primer día que trabajan, el segundo día, y se les Ujú. ocurre darlo en 20 pesos y se los pagan. Órale. Entonces, es la elasticidad del precio finalmente, ¿no? Ujú. Y entonces por eso vimos que nos iba dando para el internet, porque en el mes, pues sí llegamos a vender unas 20 bolsitas, a veces hay meses bajos unas 10 bolsitas, pero Ujú. eso te ayuda a tener, pues por lo menos ahí de repente para algo, ¿no? O sea, un Claro. extra, ¿no? Y entonces por eso, antes Sí. no teníamos tampoco internet en el taller, hace como un año creo que lo contratamos, hace dos, Mm. no teníamos internet. Y lo metimos por el tema de las cámaras de seguridad y Claro. así, ¿no? Y entonces dijimos, pero ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y ahí salió la idea. La verdad es que no me acuerdo si fue de mi papá o fue mía. No voy a decir de quién fue, pero al final de cuentas fue una idea, ¿no? Y se hizo, o sea, se hizo, se ejecutó y se vendió el acerrín. Y se vende el acerrín porque Wow. lo usan para los animales, ¿no? De crianza, las gallinas, los Ujú. cochinitos, no sé, ¿no? Los usan para los hámsters, los usan para los cuyos, los Sí, conejos, lo usan para las plantas también, lo usan sí. para las actividades escolares, o sea, hay muchos usos para el acerrín y la gente lo Ujú. está pagando, entonces, pues si te lo están pagando, pues no veo por qué no venderlo, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Te digo que yo he tirado toda mi vida dinero a la basura, entonces, porque la verdad es que yo aquí se me llena el bote y va la bolsa al camión de basura, ¿no? Excelente, fue una cosa que dije, wow, wow, de veras que eso es romper paradigmas para mí, Sí. ¿no? Sí, Totalmente. decía un amigo en la maestría, dice, el dinero está allá afuera, solamente hay que irlo a recoger en carretillas. O sea, Exacto. porque finalmente no sabes ni de dónde vas a sacar dinero, pero el chiste es buscar justo ese punto. Ujú. Sí, sí, claro que sí. Y excelente. Entonces fue cuando dije, wow, no, pues sí. Sí que todo puede sacar un provecho, porque lógicamente mi ignorancia, ahorita que me estás diciendo para qué lo usa la gente, nunca se me había ocurrido, ¿eh? Bueno, sabía que era para parte de abono y alguien me comentó una vez que usaba un carpintero español que se llama Israel Martín. Él no usa máquinas eléctricas, casi todo es herramientas manuales. Dice, yo uso el cepillo regresador cuando ocupo aserrín para mis gallinas, ¿no? Y tenía esa idea, pero pues bueno, yo no conozco a nadie que tenga gallinas aquí, ¿no? En mi ciudad. Pero no, hombre, Sí, excelente sí, sí, tip, la me lo verdad es voy a que llevar. ahí hay un pequeño nicho. Y fíjate que aquí les paso el dato ahí para quien quiera hacerlo. A lo mejor tenemos aquí al próximo magnate de la Serrín por aquí en la audiencia. Porque Claro, a mí claro. se me ocurrió, aunque la verdad es que no me da el tiempo, ni el ánimo, ni el gusto por hacerlo. Pero a mí se me ocurrió, digo, en una de esas puedes embolsar tu acerrín, brandearlo y ponerle un nombre del que tú quieras y llevártelo a las veterinarias y vender el acerrín en las veterinarias, ¿no? Entonces, el de la ciudad, del país, de lo que sea, ¿no? Porque el acerrín es muy bien socorrido en el sentido de que sí hay gente que lo compra, a eso me refiero, ¿no? Claro, sí, seguro. Entonces, pues a lo mejor alguien se anima a hacer ahí ese negocio. Ahí está el secreto millonario, amigos. Excelente. No, muy bien, Luis. La verdad es que de mucho valor todo eso, ¿no? Prácticamente. Platícame, Luis, ¿tienes alguna, hablando de acerrín, maderas, ¿tienes alguna madera que te guste trabajar? Veo que trabajas desde aglomerados, triplais, melaminas, madera sólida en algunos casos. ¿Tienes alguna favorita? Pues como tal, no tengo una madera favorita, un material favorito. O sea, si me preguntas por trabajarlo y venderlo, o
sea, la melamina es para mí uno de los mejores en el sentido de la practicidad para trabajarlo y colocarlo y listo, ¿no? Pero si me preguntas por gusto personal para, no sé, para tenerlo en un mueble mío o lo que sea, Ujú. me gusta mucho la veta de la parota. Entonces, me gusta verlo, pero trabajarlo así es un caos, ¿eh? Se pica la garganta y bueno, varias cosas por ahí. Sí, sí, Entonces, sí es un tema. Pero sí, yo podría decir que en esos aspectos, pues podrían ser mis favoritas, por así decirlo. claro. Excelente. Y en este caso, ¿tú dirías que tu producción o lo que producen en su taller es más de maderas como aglomerados y melaminas o también algo de sólidas? Pues es que hay balance porque como tenemos la marca infantil, Oh, sí. en esa parte se compensa, digamos, en el taller, hablándolo como un solo universo, pues, Ujú. este, hacemos maderas sólidas y triplay de pino con lo infantil. Todo es madera sólida y triplay de pino. Y en la parte de Oh, la residencial, pues más son las melaminas, lo que tratamos de impulsar comercialmente, pero también trabajamos el triplay, el enchapado, o sea, de todas las maderas al final de cuentas, ¿no? O sea, sí trabajamos madera sólida, pero en sí, de todo trabajamos. claro. Qué bien. Excelente. Oye, Luis, y ahorita que ya ya convertiste tu, tu taller o el taller de ustedes, de tu papá y tú, en un negocio, me viene a la mente, por ejemplo, una vez entrevisté a lo mejor lo ubicas, es Patricio Ortega, es un ¿Argentino? carpintero chileno. Ah, chileno, sí, creo que sí, creo que sí. Él tiene varios cursos en doméstica. Ajá, creo que Eh, sí, barba de candado, sí, ¿no? sí, barba, ajá. Ajá, entonces sí, creo que sí lo ubico. Y él me comentaba que él, bueno, lógicamente, también su idea era tener un negocio de carpintería, pero luego él vio que cuando empezó a hacer crecer su negocio de carpintería, lo que pasó es que lo empezó a sacar de la carpintería, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba más preocupado en, en conseguir clientes, en hacer cotizaciones, en hablar con proveedores y lógicamente hacer ventas para pagarle a los empleados. Entonces, él decía, yo ya estoy o sea, el crecer la carpintería hizo que me saliera de la carpintería. Yo ya no hacía carpintería. Tenía que estar en otras cosas que no me gustan, porque son parte del negocio, pero a mí me gusta la carpintería, o sea, a mí me gusta crear, hacer, meterme a las máquinas. En esta parte, ¿tú lo has visto así? ¿Tú puedes compartir un poquito de eso? ¿O cómo es que tal vez equilibras el que no te saque? Porque yo te veo que, bueno, tú trabajas en la carpintería. Y aparte, pues me dijiste ahorita tú vendes, cotizas, este, redes sociales, publicidad, marketing. ¿Cómo ha sido esta parte para cuidar tal vez que no te saque de la carpintería y no te deje fuera de tu taller o Pues de mira, crear? es que al final de cuentas, o sea, son etapas, ¿no? Porque justamente a lo mejor este Patricio que me platicabas, pues ya tiene un nivel más grande que el que yo estoy pues tratando de estabilizar. Y digo tratando de estabilizar porque justo lo decía en un live hoy en la mañana, ¿no? Les decía, esto que yo comparto del libro y de cómo hacer un taller, un negocio, no es desde el ego ni desde el gurú, ¿no? De, yo ya lo logré, sino desde el aprendamos juntos, porque yo estoy haciéndolo en este momento. Entonces, Uh no considero que ya esté en esa etapa en la que a lo mejor tú me comentas ahorita de Patricio, estable, porque hay etapas en donde estoy 100% administrando y hay otras etapas en donde 100% operativo y hay otras etapas en donde 50-50. Entonces, mi meta, honestamente, sí es más irme hacia lo administrativo, ¿no? Hacia salirme de la operación, porque ahí es -huh. donde crece el negocio. Pero pues en este momento vamos por etapas, ¿no? Finalmente vamos por etapas. Entonces, ¿cómo trato de hacer esto? Pues finalmente yo al contrario a lo mejor de Patricio, me gusta la carpintería, Uh -huh. pero no es como algo que veo como
como haciéndolo 100%, ¿no? Sino yo lo veo como el lado del negocio. O sea, a mí me gusta el negocio, hacer negocio, ¿no? El negocio. Entonces, Ujú. eh, me gusta trabajar la madera, me gusta crear, soy una persona creativa, incluso pues aquí atrás de mí está la impresora 3D, entonces me gusta, ¿no? Pero la parte administrativa y de negocio es la que todavía más me gusta. Entonces, Mm, yo sí lo veo más como de, pues bueno, si quieres salirte de la operación, hagamos juntos de un taller un negocio, ¿no? Ese es como que mm, pues digamos, el subtítulo de ese, hagamos de un taller un negocio, ¿no? O sea, claro, salte de la operación para que puedas crecer el negocio. administrar el negocio. Excelente, muy bien. Entonces tú sí podrías fácilmente delegar tu trabajo de carpintería para seguir haciendo crecer tu negocio. A mí sí me gusta delegar, o sea, yo sí soy muy de delegar, de decir, a ver, tú haces esto, yo te enseño y demás, ¿no? Yo aprendí justo en el tema de esta parte de mi tema profesional, que en delegar, o para delegar hay ciertas etapas de delegar, ¿no? Y a Ujú, manera de resumen, pues la primera etapa es yo hago y tú ves. La segunda etapa es tú haces y yo veo. ujú, La tercera etapa es tú haces y yo superviso. Y la cuarta etapa es tú haces. O sea, ya es cuando delegaste totalmente. No quiere decir claro, que ya te desafanes y listo, ¿no? Pero, o sea, en esa parte ilustrativa de explicar cómo se delega, pues son esas cuatro etapas. Entonces, claro. cuando yo delego, llevo casi religiosamente ese esquema, ¿no? Para que Ujú, el tema de delegar no se vuelva un caos, porque si nada más intuyes que la gente te entendió o que tú estás dando por obviedad que sí sabe, o la parte esta de la lógica o el sentido común, o sea, todas estas partes, pues de repente pueden ser muy diferentes en todas las personas, ¿no? Dicen por ahí que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? exacto. Entonces, por eso trato de hacer esta cadenita de delegar, ¿no? Y la repito, primero es yo hago y tú ves, después es Ujú, tú haces, yo veo, después es tú haces y yo superviso, y por último tú haces, ¿no? Entonces, pues, para mí es fácil delegar cuando tienes un buen perfil al que le puedes delegar, ¿no? excelente. Sí, claro, y hablando de eso, ¿qué tal es contratar gente para carpintería? Híjole, entramos a las preguntas difíciles, ¿no? No, la verdad es que sí es un reto, yo considero que es un reto porque culturalmente pues los oficios sí tienen otro tipo de perfil laboral, ¿no? Actualmente se Claro. está viendo una tendencia a que los oficios están ocupados por gente que ya tiene preparación académica y demás. No quiere decir que la gente que no tiene preparación académica sea mala, ni mucho menos. No quiero que se malinterprete Ujú, esta opinión. A lo que voy es que culturalmente y por lo general, la parte esta de hago San Lunes, de llego crudo, de llegué tarde me voy temprano, de se me claro. murió mi abuelita y luego se me murió mi perro, después, Ujú, ¿no? O sea, todas estas partes de excusas y demás, o sea, falta de profesionalismo o de compromiso consigo mismo, ya ni siquiera vamos a decirle con el patrón o con el que me da, sino consigo mismo, ¿no? De decir, ujú, oye, pues tengo que llevar el sustento a mi casa, tengo que cumplir mis compromisos económicos y demás, o claro. sea, ya ni siquiera con quien te está contratando, sino consigo mismo. Entonces, es complicado encontrar a gente comprometida. A Dios gracias, por ahora tenemos, creo, un equipo comprometido, gente que está interesada en trabajar y demás, Mm, pero sí es complicado, o sea, pueden desfilar muchas personas y encontrar a uno entre 50 que ya contrataste antes que él. O sea, en mi caso, ¿no? Yo sí, claro. soy administrador de un grupo de dos grupos de carpinteros aquí en Puebla, en Ujú, Facebook. Entonces, pues constantemente cuando suben estas rachas de trabajo, o que no tiene, o que estás teniendo constante eh, rotación de personal,
pues tienes que Ujú. estar contratando porque el trabajo y el tiempo no perdona. Entonces, a cada rato estás contratando, a cada rato estás contratando y a cada rato estás publicando. Entonces, la gente, los opinólogos, es que ¿por qué contratas a cada rato? Algo ha de estar pasando ya, algo esto, eso, el otro. Entonces, pues es que a veces no es tanto el que uno sea el que sea el malo del cuento, sino que la gente simplemente no se compromete. Además de Claro, que pues, sí tenemos un cierto nivel de exigencia en el taller, ¿no? O sea, por claro. algo queremos la calidad que queremos y tenemos la visión que tenemos, pero pues sí, o sea, es complicado. O sea, es temas culturales, temas a lo mejor hasta generacionales, y no hablo ni siquiera de edades, Sí, que claro. se complica el tema de contratar gente. Sí, me imagino. Y más que nada que tal vez hasta los carpinteros, ¿verdad? Tenemos mala fama ahí de mal quedados, de que se nos acumula. Bueno, yo lo digo, para mí no se me acumula, no me dedico a esto, ¿no? Pero he oído historias así de terror, ¿no? De que pues duró un año el mueble. Ya casi Sí, casi ni lo ocupaban al final, pero bueno, ya lo habían pagado casi, sí, ¿no? sí, sí. Sí, Entonces, no, sí, es un tema, o sea, finalmente es esta parte. Fíjate que cuando yo empecé con este tema de la carpintería, ujú, bueno, tengo un amigo que le decía, no, es que voy a hacer muebles con motores y sensores y esto, porque yo soy ingeniero mecatrónico. ujú, Entonces, y voy a hacer que se muevan y mecanismos y así. Y él me bajó de mi nube muy acertadamente, creo yo, y me dijo, no necesitas inventar el hilo negro, solamente cumple lo que dijiste y en el tiempo que lo dijiste, nada más. Y créeme que esa es la fórmula, ¿eh? O sea, al menos hasta el día de hoy todavía es la fórmula. Porque insisto que ya se empieza a ver una tendencia de gente con otra preparación que está dedicando a los oficios. ¿Por qué? No sí, lo sé, pero muchas razones debe haber por ahí. Pero sí se empieza a ver cómo se profesionalizan los oficios y pues bueno, ahora, hasta al menos hasta ahora creo yo, todavía sigue siendo ese el factor diferenciador. Cumple lo que dijiste y en el tiempo que lo dijiste, nada más. sí, Obviamente hay una serie de cosas que hay que hacer, pero esas son las más relevantes. sí, claro. Sí, 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 cumplir lo que dices es básico para todo, ¿no? Para todo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Entonces, por ejemplo, me viene a la mente el video, ¿no? Digo, y eso tiene más bien con el emprendimiento. Y que dicen, bueno, pues yo renuncié a mi trabajo porque quiero ser mi jefe, pero ahora trabajo más que... Ahora soy mi propio jefe y mi propio esclavo. Exactamente, ¿verdad? Me trabajo más. Esta parte dicen que es el lado oscuro del emprendimiento, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque normalmente tenemos la idea de que cuando tú eres tu jefe, pues entonces sí se valen a lo mejor los San Lunes, llego tarde, me voy temprano y no tengo ganas, hoy no voy, pero tampoco ganas, tampoco comes, tal vez. Ahí cómo ha sido para ti, Luis, que vienes de tener un empleo, un salario, a de repente pues ya ser tu jefe. sí. Sí, Pues faltas eso. fíjate que al inicio mi papá me decía, yo he aprendido en todos estos años que llevo trabajando que mientras más pegado estés al banco de trabajo, más dinero hay. O sea, esa es como que su forma de ver el tema de la carpintería, ¿no? Claro. Y con el paso del tiempo, fuimos viendo la carpintería juntos como un negocio, o empecé ahí como que a romper sus paradigmas. Y luego pues sí me dice, ¿qué quieres seguir siendo patrón o qué quieres darte la de patrón o así, ¿no? En nuestra forma de comunicarnos entre él y yo, ¿no? O sea, Sí, sí, tranquilo sí. vaya la cosa. Entonces, ¿por qué? Porque hay veces que yo no estoy pegado al banco de trabajo, pero sí estoy cotizando, estoy haciendo videos, o sea, finalmente sigues haciendo trabajo. Por ejemplo, Sí. esto que estoy haciendo ahorita contigo es un trabajo. Agradezco también lo que estamos haciendo, pero tanto para ti como para mí creo yo que es un trabajo al final de cuentas, ¿no? Ujú, claro. Compartimos nuestro conocimiento, nuestra experiencia y demás, pero también tenemos ahí esa parte de lo hacemos por algo, ¿no? Sí. Y está padre, o sea, para mí es bonito porque puedes gestionar tus tiempos y tus actividades según lo que tú creas y necesites o creas que es prioridad hacer. Entonces,
Lo padre de emprender, las ventajas de emprender es la libertad de escoger qué es lo que vas a hacer, por cuánto tiempo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Pero no quiere decir que eso es un tema de, pues hoy no voy a trabajar, mañana llego a las 11 y me voy a las 3, ¿no? O sea, Ujú. es insostenible. Al inicio, o sea, sí, la verdad puedo decirlo que cuando hice el cambio entre empleado y emprendedor, pues sí, sí me las daba así como de, pues no necesariamente es llegar a la hora de entrada y puedo llegar media hora y puedo salir media hora. Y es insostenible porque como no tienes una estructura, pues también, por Sí. ejemplo, la familia podría saber que sales a las 6 y te espera a lo mejor para la cena o para la comida porque la retrasaron desde un poquito más temprano, pero resulta que tú ahora te estás quedando hasta las 7 y entonces o comieron o no comieron o cenaron o qué pasa ahí, ¿no? O sea, Sí. esa falta de estructura o lo mismo a la hora de la entrada, ¿no? Entonces, Ujú. no se trata tanto del hecho de que ahora soy mi propio jefe y ya, mágicamente hago lo que sea, pues sí, pero lo mismo, o sea, ahora soy mi propio jefe y mi propio esclavo, y ese perfil, Ujú. pues finalmente es el perfil de autoempleado, ¿no? Porque Sí. pasas de ser empleado a ser autoempleado, y de ahí pues ya Ujú. podrías pasar a la parte de dueño de negocio o un emprendedor más administrativo, ¿no? Claro. Entonces, sí hay que saber diferenciar esas partes, ¿no? Ese mito del emprendedor en donde pues realmente no es que seas tu propio jefe y ya puedas hacer lo que tú quieras. No, o sea, necesitas tener estructura, disciplina, constancia y bueno, una serie de muchas cosas que cuestan bastante. Sí. Más cuando ya vienes de una parte de ser empleado, ¿no? Y que dices, bueno, yo de 8 a 6 y ya, páguenme mi salario y ahí nos vemos. No, Sí, aquí claro. no te desconectas, ¿no? Excelente, sí, totalmente de acuerdo. Digo, porque lo he visto, en algunos casos de gente emprendedora y lo ha comentado exactamente como tú lo dices. O sea, ocupas estructura, ocupas disciplina más que cuando eres empleado, ¿no? Más. Porque Sí, el sí, hecho de que tengas la puerta abierta para tal vez nadie te va a estar esperando a las 11 de la mañana. Si te presentas, está bien. Si no, pues no te presentas. Nadie te va a decir nada, nadie te va a ver feo. Pero, pues simplemente si no tienes ese tipo de disciplina y ese tipo de estructura que comentas, pues simplemente se vuelve un caos, ¿no? sí, 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 es el reto también, ¿no? Sí, claro. Sí, excelente. Excelente, Luis. ¿Quieres ver si hay alguna pregunta? Si alguien se animó. A ver, vamos a ver si alguien se Vamos a animó ver. aquí a preguntar algo, a decir algo. Dicen que hay eco, ¿no? Pero bueno, pues eso no lo podemos solucionar en esta cuestión porque es un video detrás de cámaras respecto a la grabación del podcast. Así que si quieren verlo sin eco, esperen su publicación en YouTube, Spotify y todas las redes sociales o redes para poder escuchar el podcast. Pues creo que no tenemos preguntas, solamente saludos. Gracias a todos los que están por aquí conectados. Muchas gracias, Anrod, Salvador, Alejandro. No, todo No, bien. excelente. Muy Seguimos. bien. Seguimos entonces. Muy bien. Es todo un reto es esto, según yo. Platícame, Luis. ¿Tienes alguna herramienta favorita en el taller? ¿Algo que te guste, te emocione utilizar en tu taller? Me gusta el tema del CNC. Tenemos un CNC router en el Ujú. taller. Eh, no sé si podría decir que es mi favorita, pero sí me gusta porque como que me hace conectar los dos mundos, ¿no? La mecatrónica con la carpintería y es como padre. Y recientemente voy a empezar a meterle un poquito de más mano ahí al tema de empezarle a dar mantenimientos y yo ya involucrarme un poquito más al tema de las máquinas. Porque Ujú. irónicamente, aunque mecatrónico, casi la parte de la electrónica no me llama mucho la atención, me gusta más la mecánica, Ujú. pero la mecánica, el diseño y todo este rollo, pero es necesaria la electrónica, entonces sí la Ujú. sé, sí la domino, pero no me llama mucho la atención, ¿no? Entonces,
ahora quiero empezarle a meter más mano, empezarle a hacer ahí pues ciertas modificaciones y demás, pero va a ser a lo largo del año porque al final pues el tiempo, a veces uno quisiera días de 36 horas, diría por ahí un amigo aquí de redes sociales. Entonces, Ujú. pues ni modo, ¿no? O sea, es eso, pero sí, yo creo que el CNC es el que me gusta manejar un poco más. Excelente, muy bien. CNC es una máquina, bueno, lo que yo conozco o lo he escuchado en redes sociales, polémica para la carpintería, ¿no? Que dicen que no es carpintería y eso. ¿Tú qué Eh, piensas? Pues mira, yo lo que creo es que caer en puntos como muy totalitarios y absolutistas Mm, es no estar abierto a las posibilidades. ujú, Porque también se dice que la melamina no es carpintería, que el MDF no es madera, que no es carpintería, etcétera, etcétera. Entonces, mm, mira, para mí la carpintería es trabajar con madera, sea lo que hagas, ¿no? O sea, si así hagas tablitas de charcutería o recuerditos, o sea, para mí ya es cierto nivel de carpintería el que estás trabajando, ¿no? O sea, no, a lo mejor no es que sepas hacer una cocina integral, pero pues finalmente eres carpintero, ¿no? ¿Por qué? Porque estás trabajando con con la madera. Entonces, claro, estrictamente hablando, yo creo que carpintería es, si trabajas con madera, ya tienes cierto conocimiento de carpintería. Ya de ahí a que te consideren o tú mismo te consideres carpintero, bueno, ya es otra cosa, ¿no? sí, Pero sí, o sea, finalmente para mí sí es carpintería, estás trabajando con madera. sí, sí, claro, excelente. ¿Y tú por qué crees que sea la cuestión tan polémica del CNC? ¿Por la ignorancia de la gente? Tal vez el que no está al alcance de todos, lo digo porque realmente, bueno, yo tendría un CNC solamente si hiciera cosas de producción, ¿no? O sea, varias cosas de la misma cosa. Yo pienso, es mi idea, si yo me comprara un CNC algún día, lo usaría para eso, pero ¿tú qué crees que sea la resistencia esta a abrir más el conocimiento, a romper ese paradigma de que pues, no nomás la sierra de mesa y no nomás el trompo y no nomás el taladro y el tornillo y el martillo y el clavo, ¿no? Sino que también hay otra cosa que crea cosas por sí sola, digo, lógicamente hace el trabajo, quiero decir, ¿no? Sí, No sí. es que no es que lo diseñe y demás, eso lo haces tú. Pero tú qué crees que sea. Pues mira, yo creo que es esta parte de un tanto de romantizar el oficio, en el sentido de decir, es que Ujú, es un arte, somos artesanos y demás. sí. Y no digo que no sea así, solamente digo que hay nuevos métodos de fabricación. Entonces, como en su momento a lo mejor era un martillo hecho de la misma madera para clavar con espigas, pues ahora después pasó a ser un martillo de metal y clavos de metal y después fue una clavadora neumática y luego una eléctrica y así. O sea, Ujú, el tema es que los avances en innovaciones tecnológicas pues van a seguir, ¿no? Y son nuevos métodos de fabricación. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, sino que pues, son diferentes cosas. Entonces yo creo que es esa parte para empezar, yo creo que es el tema de romantizar el oficio. ujú. Eh, la segunda es que pues esta resistencia al cambio. O sea, de repente es que esto lo he hecho siempre así y así siempre debe ser. Claro. Entonces, pues son como que esas dos principales cosas las que yo creo que pudieran tener esta situación, ¿no? Porque, por ejemplo, el CNC ya te puede hacer algunas esculturas en 3D, pero es como un extruido, ¿no? Nada más. O sea, Ujú, algunas que son solamente de 3 ejes te pueden hacer eso. Y algunas que son ya de diferentes, de 5 ejes incluso, pues sí te pueden hacer toda la escultura como tal. Y dicen, bueno, pero es que no es lo mismo que si lo haces con herramientas manuales y demás. Pues probablemente no, ujú. pero tampoco quiere decir que hacerlo con herramientas manuales sea lo más óptimo. Entonces, Exacto. solamente son posturas individuales y de cierta forma pues que se resiste al cambio. Insisto, no quiere decir que sea mejor que lo tradicional, solo digo que es otra cosa que se puede hacer.
Sí, claro. ¿Y tú crees que, por ejemplo, la gente que tal vez se resista a hacer este cambio, eh, se ve afectada en la preferencia del mercado, por ejemplo? ¿Tú crees que tal vez en un futuro, o no sé si ya esté pasando, se empieza a buscar más bien a carpinterías que tengan esta tecnología de punta en lugar de una carpintería muy tradicional, por ejemplo? Yo digo que sí, pero no creo que la gente busque la carpintería con tecnología de punta. O sea, al final de cuentas a la gente no le importa cómo lo hagas, le importa que lo hagas bien en cuestión, o sea, cómo lo fabriques, sino le importa que cómo lo haces en cuestión estética y durabilidad y en el Ujú. tiempo que se lo vas a entregar. O sea, si no le importa si nada más tú despiezaste y lo tercerizaste, no importa si tú lo produjiste in-house, haciéndolo tú solito, cortando y perfilando y todo, no le importa si tú tienes tu escuadradora o no, o sea, eso no importa, lo que importa es en qué tiempo y cómo me lo vas a entregar. Entonces, esa parte del mercado pues es lo que está, digamos, pidiendo, ¿no? Y Sí. mucho carpintero tradicional, pues se resiste a, no, es que la melamina no es madera. Ok, ya, no es madera. Vamos a darte el punto bueno de que no es madera. Ujú. Pero es lo que está pidiendo el mercado. Entonces, pues, Sí. pues ahí está la venta, ¿no? O sea, no vamos a pelear si es madera o no es madera, si es mejor o es peor. Simplemente ese es el mercado. No, pero es que ahora la gente no quiere pagar la madera sólida porque el mercado está pidiendo otra cosa. Entonces, Sí, muévete de mercado, muévete de nicho y vas a tener mejor pues rendimiento en tus ventas a lo mejor, ¿no? sí, claro. Entonces, no creo que sea un tema de buscar herramientas de punta, sino de cómo lo haces y si lo entregas más rápido. Creo que el mercado por nuestra cultura de inmediatez, Ujú. pues exige que sea lo más rápido posible. Entonces, si un carpintero te lo entrega en 2 semanas y otro te lo entrega en una porque tiene su seccionadora, su escuadradora, su enchapadora y demás, y te lo cobra casi igual que el otro, pues a quién se lo vas a dar, ¿no? Claro. O sea es un tema más de mercado que de que si yo carpintero creo que es mejor o es peor, o sea, es más el Sí, tema de mercado. exacto. Muy bien. Pero simplemente el CNC te abre a otro tipo de proyectos, ¿no? Sí, 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 finalmente también es esa parte, ¿no? Y fíjate que también pasa digo, nos pasó incluso a nosotros, que creemos que tener un CNC ya es como, ya, o sea, voy a tener más trabajo o voy a poder resolverlo de otra forma, etcétera. Y Ujú. de repente, pues, como tú lo dijiste hace un rato, yo tendría un CNC si tengo que hacer producción de varias piezas repetitivas. Y entonces el CNC se convierte en una herramienta que te ayuda a dar una producción más óptima, más rápida, más eficiente. Pero si no Ujú. tienes esto, pues se convierte en un pisapapeles en tu taller, ¿no? Te digo, Claro. nosotros nos pasó y fue un poco duro, ya pensábamos venderlo y demás, porque esa máquina la adquirió mi hermana en un tema de invertir y demás. Ujú. Entonces ella, de tener un extra y así, dijo, oye, compramos una y tú la manejas y esto y el otro, y pues órale, pero tardó un rato, o sea, realmente tardó un rato en poderla echar a andar hasta que echamos a andar la marca infantil. Entonces, el CNC casi lo ocupamos únicamente para la marca infantil. Marca infantil. Entonces, sí es un tema de que te abre posibilidades, pero sí recomendaría que tuvieras como que ya la necesidad de tener la máquina en lugar Ujú. de tener la máquina y luego crear la necesidad. Sí. Como todas mis herramientas de carpintería. Siempre compré la herramienta antes de tener el proyecto, entonces hay muchas cosas que están tiradas en el suelo todavía. No. Qué bien, Luis. De mucho valor todo lo que nos estás compartiendo. Una pregunta antes de que se me olvide y se me fue ahorita hace un ratito, cuando estábamos hablando de la familia y demás cosas. ¿Cómo equilibras con tu familia el llevar este negocio que tienes con el taller de tu papá, tus redes sociales, los live que haces? ¿Cómo equilibras esa parte de tu familia? Pues mira, es un tema que yo he platicado muchas veces con mi esposa
Ujú, Y en su momento mi esposa decía, no, es que sí debe haber un equilibrio, si hay una forma de 50-50 y demás. Y la verdad es que descubres que no hay un balance 50-50. O sea, a veces estás 60-40, 70-30, 80-20, ujú. y depende de cuál sea el enfoque, ¿no? O sea, 80 familia, 20 trabajo, o a veces 20 familia y 80 trabajo, ¿no? Entonces, eh, no te puedo decir que hay una fórmula en la que yo balancee este tema, pero Ujú, sí últimamente hemos pensado mucho, mi esposa y yo, en decir, bueno, creo que es momento de pisar el freno un poquito y empezar ujú, a disfrutar el tema de la familia, los niños y esto, ¿no? O sea, ventajas que a mí me da, por ejemplo, el hecho de trabajar en mi propio taller y gestionar mi propio tiempo, pues ujú. les digo muchas veces en lives o en videos o quien me pregunta que la gran ventaja que yo le veo de estar aquí es puedo ir a dejar a mis hijos a la escuela y puedo ir por ellos. Claro. Y pareciera poco, ¿no? Para muchas personas, Ujú. pero para mí es una gran ventaja, ¿no? Entonces, Sí. yo con eso, pues, es parte de lo que me gusta, pues, Ujú. y pues nada, o sea, balance no creo que haya y no lo he logrado. Si alguien conoce la fórmula, que me la mande, Sí. pero, Claro. pero sí es prudente también tener esa parte de decir, bueno, creo que esta semana me enfoqué mucho en el trabajo, pues por lo menos hoy que haya cine en casa, ¿no? Luego aquí montamos Ujú. el proyector y en una pared ponemos ahí y hacemos cine, ¿no? Excelente, qué padre, Compramos, sí. ¿no? Compramos dulces y así, pero sí, como que ya de repente no quiero 100% estar ahí metido en el taller, haciendo lives y videos y todo, ¿no? O sea, sí trato de administrarme en tiempos, Ujú. pero pues bueno, es parte de. Sí, me imagino. ¿Descansas algún día? ¿Tienes algún día así de cero, cero todo, exclusivamente descanso? Pues normalmente sí trato de que sea sábado por las tardes y domingos. Ujú, Entonces, a veces en domingos, pues a lo mejor en la tarde noche, es cuando vamos a visitar a mis suegros y a lo mejor un rato estoy en la computadora haciendo la estrategia de la semana de los videos o ujú, algo así. Pero no, la verdad es que sí, sábados y domingos son como los días que de plano ya hoy no hago nada, a menos ujú, que se carguen los trabajos o haya que cumplir para el lunes a primera hora. Entonces, sí he llegado a trabajar en domingos, principalmente en estas épocas de noviembre y diciembre que el Santa Claus y los Reyes Magos nos contratan. sí. Entonces, pues en esos momentos sí toca trabajar a veces horas extras y domingos, pero de ahí en fuera Dices, sí, días de descanso, sábados y domingos. excelente. Muy bien. ¿Y cómo sería un día típico, si no lo pudieras describir? Por ejemplo, un lunes, martes. ¿Qué es lo que haces? Pues depende mucho porque Ujú, pues depende del proyecto en el que estés, ¿no? ujú, Pero por lo general, o sea, mi día empieza para preparar a mis hijos a la escuela. Llevo a mi hija a la primaria, luego voy al taller y trabajo un ratito y después espero a la hora de entrada de mi hijo en el kinder y ujú, voy a dejarlos y luego ya regreso al taller y trabajo otro ratito y casi al mediodía, un poquito antes del mediodía, desayunar con mi esposa y mi otro hijo y así, ¿no? Y de ahí pues voy trabajando y ya llega la hora de la salida de los niños y hay que correr por los niños a la escuela y ujú. de ahí pues otra vez a seguir trabajando y la hora de la comida y ya, ¿no? O sea, ese es como que el día típico. Normalmente los videos los hago cuando ya no hay nadie en el taller, o sea, a las Mm, 6:30, 6:15 que ya no hay nadie en el taller. Empiezo a hacer videos si necesito tomas en el taller. Y si necesito hacerlas aquí, pues normalmente las hago aquí en este back, así como lo ves, ¿no? Es que es aquí mi escritorio y todo este rollo. Entonces los sí. hago, los hago aquí en casa también. Entonces lives Mm, y videos los puedo hacer acá. Pero normalmente es fuera del horario de trabajo. Y claro. llego a hacer lives trabajando, pero pues yo estoy trabajando en mi rollo y pues sí medio te contesto y voy viendo y todo y ya. Pero Ujú. es como que ese es el día típico. Excelente. Muy bien. ¿Y tienes algún horario de trabajo? O sea, por ejemplo, ¿tu taller se abre a qué hora y a qué hora cierra?
Sí, el horario de trabajo que ahorita tenemos es de 9 a 6, lunes a viernes y sábados de 9 a 2. A lo mejor Ok. vamos a modificar un poco el tema de los jornadas laborales y los días a trabajar, porque tengo por ahí otros proyectos que quiero empezar a hacer en fines de semana. Ok. Entonces, pues vamos a ver si lo hacemos o no lo hacemos, pero sí, sí, normalmente ese es el horario que ahorita hemos traído durante este tiempo, de 9 a 6. 9-6. Excelente. ¿Y vives cerca de tu taller, me imagino? Por lo que dices que vas y vienes o Sí, no. sí, Sí. actualmente Ujú. ya vivo cerca del taller. Antes vivía yo muy lejos y entonces según yo me había, desempleado, ¿no? Renunciado a mi empleo para irme a emprender y todo, pero vivía lejos del taller, entonces era de llegar al taller, comer y desayunar en casa de mis papás, porque ellos sí viven cerca del taller también y todo. Y entonces, Ujú. pues, vivía en casa de mis papás finalmente. Ya hasta que decidimos venirnos más cerca del taller, ya toda la familia, y ya estamos muy cerquita, ¿no? Entonces ya es de Ah, qué que bien. trabajo cerca, voy, vengo, esto, el otro, y ya, es otra dinámica y se disfruta de manera diferente. Claro, claro, me imagino. Sí, ¿no? Porque me voy a trasladarte, no sé, aunque sea media hora, Sí, cada vez que sales, se te va el día en eso, ¿no? exacto. No, aquí estoy Prácticamente. a 2 minutos del taller, o sea, Ah, mm, excelente, qué bien. ni siquiera es tan lejos. Entonces, Sí, sí, sí. sí, sí, voy y vengo y no hay problema. Excelente, qué bien. Muy bien, Luis. Tu libro, tu ebook o ebook, como lo puedan pronunciar cualquiera, ¿no? Precisamente, cómo hacer de un taller un negocio. Si, si alguien está interesado en comprarlo, digo, yo ya vi dónde está tu link y todo eso, pero ¿qué es lo que puede esperar en ese libro? Que nos pudieras adelantar sin entrar en detalles que eviten, ¿no? Que la curiosidad de la Que ya no lo gente, compren. que ya no lo compren, ¿no? Pero ¿qué nos No, podrías tú recomendar? pues ¿Por mira, qué no nos podrías recomendar? al final, o sea, yo les dije de cierta forma, o a mi comunidad, a quien me conoce y ya me sigue, que Ujú. este libro es un compendio de los lives que hacía frecuentemente. Hubo una racha en donde hacía yo lives cada 8 días a las 7:30 y y en esa hora yo ya preparaba como una tipo cátedra o algo así y yo decía, o sea, les platicaba lo que veía a partir de ese tema central. Ujú. Entonces, como yo tenía mis planeaciones, por así decirlo, de estas cátedras o de estas clases, por así decirlo, como ya las tenía, dije, bueno, pues si ya tengo la estructura, ¿por qué no lo hago el compendio y al final lo vuelvo un ebook? Entonces, al final, eso fue lo que hice. O sea, este ebook es un compendio de todos los lives que he hecho. Son 5 lives que hice en esa estructura. Ujú. Y pues bueno, ¿qué viene en eso? Viene cómo pasar de autoempleado a dueño de tu taller, que al final en los dos eres dueño, pero me refiero al perfil de trabajo. Ujú. Este, primeros pasos de marketing para un taller. Ujú. Eh, ¿Qué más me faltaba? Ay, se me olvidó. Bueno, son 5 cosas. Es que no lo tengo por aquí. Ah, mira, aquí está. Ah, sí lo tenía. Te digo mejor porque mira, ahora ni yo me acuerdo. Mitos y realidades del emprendimiento en carpintería Ujú. y primeros pasos para transformar al taller en un negocio. Cómo cotizar, que es el tema más buscado de repente en los lives, cómo cotizar. Entonces son esos temas que vienen centrales y se van desglosando ahí en varios subtemas y demás, ¿no? Entonces te digo, Ujú. yo ya preparaba los lives y Ujú. después con esa estructura, más sumándole otras cosas más, llegué a hacer este ebook de 100 páginas. O sea, es un tema Bastante, de buen contenido y por ahí claro. tengo varios buenas reseñas que me encanta, o sea, es un apapacho al ego, la verdad, porque sí me han dicho que les ha funcionado, que les gusta, que ven otra proyección diferente de su taller y demás.
sea, no te voy a Ujú. decir como típico influencer, ¿no? Me han dicho todos mis amigos, no, 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 dos, tres personas son las que me han dicho y está padrísimo, o sea, con una que fuera, ya con eso está muy padre, ¿no? Entonces, Claro. trae varios temas que de hecho ya se dieron gratuitamente en los lives, que se seguirán Ujú. dando gratuitamente a lo largo de los videos y de mi contenido, que se seguirán dando gratuitamente en los lives también repetitivos a lo mejor, pero que si no estás dispuesto a esperar, que si no estás dispuesto Claro. a juntar un video y luego otro video y luego otro video y luego otro video y Ujú. necesitas estructura, pues entonces está ahí el compendio, ¿no? O sea, Claro. finalmente todo esto que está aquí se va a volver videos también y Ujú. todo eso que está aquí ya fue lives. Entonces, pues digo, o sea, o lo esperas gratis o lo adquieres ya por solo $10. Entonces, creo es un precio muy bueno. Claro, claro, sí, sí, sin duda. Excelente, no, tienes toda la razón. De hecho, pues mira, por ejemplo, como dices, ¿no? Quieres guardar videos, ir guardando videos para de una manera luego ir a regresarte hasta ver a qué video escuchaste, o sea, para mí no funcionaría. Yo prefiero, como dices tú, la estructura, ¿no? Y vámonos ahí con el ebook. Claro que sí, lo vamos a adquirir, por supuesto. Por aquí les dejo el link donde lo pueden Gracias. conseguir, amigos. Si están interesados, échenle un vistazo. La verdad es que vean el contenido de Luis y realmente van a darse cuenta de que sabe de lo que está hablando, ¿no? No es algo como él comentaba al principio, hay que ser muy honestos en la publicidad. Creo que él es bastante honesto y lógicamente se ve que sabe, ¿no? De esto, porque como otra cosa que él comenta, pues puedes tener al influencer que hace sus videos, pero hace el video por el like, tal vez. Hace el video por el like, no sé, por las vistas, ¿no? Pero al final no tiene nada de contenido, no tiene nada de contexto. Quién sabe y se puede hacer lo que él dice que se hace, ¿no? Como toda esta mala información que hay, Luis, ¿no? En redes Sí, sí, sí. sociales. No, y Entonces, fíjate que yo lo hago o al inicio lo empecé a hacer así porque, pues de cierta forma, yo sé que tuve y tengo oportunidades de diferentes a otras personas, no digo que sean mejores o peores, simplemente otras oportunidades. Y yo ujú, pongo a disposición esas oportunidades tropicalizándolas a temas de carpintero, o sea, y hablando de carpintero a carpintero, o sea, no de yo sé más y tú menos y entonces por eso te enseño. No, 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 o sea, claro, sino del tema de, a ver, yo también soy carpintero, te hablo de carpintero a carpintero, tengo bases para decirte lo que te digo y si ujú, quieres tomarlos en cuenta, pues adelante, pero si no, pues no puedo hacer mucho, pero aquí ujú, está, ¿no? O sea, es eso, ¿no? O sea, me gusta poner un poco a disposición esa parte, ¿no? Cuando lancé el libro, algunos me decían, no, es que ahora ya estás vendiéndolo y todo, pues es porque es un trabajo, o sea, fue un trabajo el libro, pero si no quieres pagarlo, no pasa nada, o sea, los sí, lives se claro, dieron, el live se va a seguir dando, los videos se van a seguir dando y no pagues ni un peso, o sea, no pasa nada, pero pues esto fue un trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que se busca tener una remuneración de, ¿no? claro. Sí, seguro, y aparte, pues todo el trabajo debe dicen, ¿no? Y dicen que cuando las cosas a veces son gratis, no todas las personas la aprecian. Entonces, prácticamente darles un valor simbólico hace que las personas lo aprecien, ¿no? Porque no es lo mismo que tú me regales a lo mejor el ebook ahorita y a lo mejor dura, no sé, un año en mi computadora y yo ni siquiera lo veo, ¿no? Pero si yo voy a comprártelo, si yo voy con toda la intención y he decidido comprarlo, lo más seguro es que sí lo lea, ¿no? Entonces, claro que sí, cualquier trabajo debe tener un costo, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, a veces es simbólico, porque puedes sacar más, yo creo que puedes sacar más beneficio de lo que realmente estás pagando, si es que lo sabes usar bien. También hay que fijarnos a quién le compramos, también, ¿no? Sí, sin duda, sí, sin duda. Excelente.
¿Qué te iba a decir, Luis? Perdón que ande brincando de temas, pero me vienen a la mente de No repente te las preocupes. preguntas. Eh, de esta marca que tienes de muebles infantiles Montessori, eh, de la carpintería residencial que haces, ¿tienes algún trabajo que recuerdes que sea tu favorito? Algo que hayas hecho que digas, este es mi favorito hasta ahorita. ¿Y por qué? Pues una vez hicimos mi papá y yo un mueble curvo, que de ese no tengo tanta evidencia yo. Creo que mi papá debe tener las fotos de de cómo quedó terminado. Sí tengo fotos del proceso y demás, no tomé tantos videos, pero fue un mueble curvo, una cantina, pues no tan grande, como de 1 metro máximo, 1 metro por 1,20, 1,40, no recuerdo bien la medida. Ujú, Pero eso era un mueblecito cantina, lo hicimos curvo y tenía puertas curvas, o sea, ujú, era todo un tema ahí de curvas y formas orgánicas. Entonces, pues tuvimos que hacer varias pruebas en AAA y en madera, en MDF, ¿no? O sea, varias cosillas por ahí que hicimos y para ver si conseguíamos el mejor resultado posible. Y ujú. y ese me gustó, o sea, la verdad es que me gustó hacerlo, y pues, más porque pues lo hicimos mi papá y yo juntando nuestros conocimientos, ¿no? Y también de Claro. ahí pues nos asesoramos con mi tío y todo. Entonces hubo ahí una mezcla generacional y familiar que creo que, digo, si lo empiezas justo a romantizar y estas cosas, pues dices, ah, ese está bien bonito, ¿no? Está Pero nice, también claro. técnicamente, o sea, fue un buen mueble, o sea, me gustó mucho. Y del Montessori, pues yo creo que el primer mueble que hicimos o juego fue el que me gustó también. Es un set como una escalera articulada que Ujú, primero empezó siendo con un engrane con el CNC, luego vimos que podía hacer unos pernos y le fui ahí haciendo varias pruebas de resistencia y todo, y al final quedó el actual modelo. Entonces ese creo también que es uno de mis favoritos por el tema de la ingeniería, ¿no? Por así decirlo, que llevó y las pruebas que tuvimos que hacer para tener la certeza de que iba a aguantar cierto peso, ¿no? claro. Excelente. Y cómo, me imagino que tú ya tienes tus diseños predeterminados para este tipo de muebles infantiles, ¿no? O hay quien te llega o algún cliente te dice, yo quiero esto con un diseño especial, o cómo manejas esa parte. Tenemos un catálogo de productos en la parte infantil, tenemos un catálogo de productos. Eso nos ayuda a tener cierto nivel de estandarización y de posible automatización, porque al final de cuentas es producción en Ujú, serie. claro. Entonces, en ese caso, sí tenemos un catálogo de productos, aunque llegan personas o posibles clientes e incluso clientes que sí nos acabaron por comprar, este, que nos piden cierto proyecto que vieron en redes sociales y pues lo ejecutamos. Entonces, como lo ejecutamos, pues se vuelve un artículo más de nuestro catálogo y Catálogo. listo, ¿no? Entonces, Ujú, pero por lo general, al menos en esta marca, lo que tratamos es de hacer lo que tenemos, es lo que vendemos y nada más. De repente mi esposa se entusiasma y quiere hacer más cosas y personalizarlo, y si el que entregamos era natural, ahora lo quieren rosa, pues hay que entregárselo rosa. Pero de repente eso te saca de la estandarización y te genera más ujú, temas en costos, en producción y demás. Entonces son claro. cosillas ahí que también tenemos nuestros roces, ella y yo, pero pero pues sí, sí, o sea, sí tenemos cierta flexibilidad porque pues, somos fabricantes, al final de cuentas somos nosotros los que lo hacemos. Claro. ¿Ella diseña, entonces? Ella se encarga de las ventas y las redes sociales, yo soy el Oh, diseñador, entonces, ah, ok. y el que se encarga aparte de hacerlo realidad, pues, pero ella Ujú, es ventas y redes sociales. excelente. Muy bien. Y en cuanto a la otra parte, la carpintería residencial o de muebles, ahí también como es, si te llegan con proyectos, diseños. Sí, ahí por lo general siempre es modelos personalizados, ¿no? O sea, Mm, gente que llega y quiere una cocina y tengo esta dimensión y tengo este espacio y aquí me gustaría agarrar de este diseño la torre de hornos, pero de este diseño la barra y de este otro diseño la isla y así, ¿no? Entonces ujú, empezamos a hacer un híbrido.
La ventaja que tenemos, pues es que yo sé diseñar por computadora y entonces con eso le Mm, puedo ofrecer el híbrido que busca, ¿no? claro. Entonces sí, en ese sentido, residencial es totalmente, totalmente personalizable. O sea, ese sí no tenemos nada estandarizado. En algún momento hemos platicado de lanzar una línea de muebles, ¿no? O sea, como Ujú. lo que logramos hacer con lo infantil, ahora Sí, aplicar toda esa experiencia adquirida a muebles, pues digamos, de hogar, ¿no? O sea, llámenle sí, credenzas, llámenle burós y todo eso. Pero bueno, ese es un plan que nada más está ahí al aire, ni siquiera es como que sabemos cuándo lo vamos a hacer, o sea, no, nada más está ahí. sí, excelente. Muy bien, estaría padre, ¿no? Porque entonces ya tienes producción Sí, en es que fíjate en que esa ambas parte partes. de la producción en serie es la que buscamos. Te digo que como mi papá y yo estamos muy encaminados a esta parte de producción en serie, plantillas, Ujú, acomodar tu estación de trabajo, fluir en la producción, o sea, ujú. todas esas partes, pues nos ayudan mucho a buscar esa optimización del trabajo. Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Es muy importante, digo, por ejemplo, yo aquí tengo mi tallercito, es de 3 por 4, que es como, sería una habitación, ¿no? Más o menos. No, hombre, pues todo por todos lados. Digo, lo bueno es que no tengo esa necesidad de tener un layout muy específico porque pues no sabría cómo lo haría, ¿no? Porque, y es desorden, ¿eh? Es desorden. Tengo que ser bien honesto. Es desorden, porque a veces vengo aquí los sábados, mediodía, y los sábados pues, me voy. Y digo, ay, bueno, ahí luego lo dejo. Y pues, no, hombre, se va acumulando el desorden por todos lados. Sí, sí, sí. Pero es muy importante porque sí, yo a veces cuando ya me ando tropezando con cosas, digo, no, pues qué peligroso y aparte, pues qué orden tengo, ¿no? O sea, ya uno se regaña solo, pero bueno, es muy importante esa parte, claro que sí. Sí, 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 muy importante el orden y la limpieza que te debe decir que Empieza. ese es mi talón de Aquiles, ¿eh? O sea, yo también soy de que trabajo y si tengo el banco de trabajo disponible para mí solito, saco y esto y el otro y hasta que Ujú, termino ya el mueble o lo que estoy haciendo y ya ujú. veo todo mi reguero, bueno, y ahora sí a limpiar. Pero no es como que termino de usarlo y lo acomodo, no, o sea, es una cosa tremenda ahí de caos en cuestiones de herramientas y así, pero sí, entiendo el punto. Sí, 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 es una mala costumbre, ¿no? Pero bueno, hay que mejorar siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Aplicar ahí las 5 S. Excelente, Luis. Platícame, hablaste un poquito de nuevos proyectos que traes en mente. ¿Qué podemos esperar para, para tu taller, tus redes sociales, tu negocio, lógicamente, para Luis del Uso? ¿Cómo se llama la marca ¿tienes una marca para la línea Sí, infantil? la Ujú, línea ¿cómo se llama? infantil es Luso Kids Luso Kids. y la residencial es Luso Furniture. Luso Furniture, excelente. Entonces, pues por eso soy Luis del Uso. Sí, se nota ahí El, el, sospeché el brandeo ahí. el link, ¿no? Excelente. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué planes hay para estas Pues mira, marcas que la verdad es que tienes? con el pasar del tiempo he aprendido a no Mm. adelantarme, a decir, se vienen cositas, ¿no? Como el meme, ¿no? Y esto Sí. no, o sea, no es que no tenga proyectos en mente, pero sí, no sé realmente, no me gustaría como que adelantarme a muchas cosas. Mm, Lo que sí te puedo decir que tengo certeza son de dos cosas este año, ¿no? El querer hacer o lanzar una especie de experiencia de curso taller de carpintería, no mm, propiamente para, digamos, volverte carpintero, sino para que tengas experiencias de armar muebles, ¿no? O sea, como mm, una especie de esparcimiento, o sea, mm, no tan técnico,
sino Ujú. más como de esparcimiento. Hay algunas tendencias en algunos otros lados del mundo en donde son como citas románticas y cosas por el estilo, y en lugar de Ujú. tomar el taller de cocina, pues ahora sería el taller de carpintería, ¿no? Claro, sí. Es como que la idea que traigo ahí, tratando de cuajar, pero no sé si lo voy a hacer o no lo voy a Ujú. hacer. Pero sí esa es como que la más próxima. Y de ahí la parte de la automatización de los procesos de lo infantil, Ujú. porque pues ya queremos apostar más por la automatización que por el tema de la mano de obra humana. Suena Ujú. controversial, suena duro, pero pues bueno, esa es la tendencia que ahorita nos vemos un poquito forzados a hacer por todos los temas político-económicos que se ven en nuestro bello país. Entonces, Ujú. este, y culturales también, ¿no? Porque hay Claro. muchas tendencias ahí medio negativas en ese sentido. Sí, claro. Ujú. Entonces, pues bueno, vamos a hacer automatización de algunos procesos. No te puedo decir que todos y que ya vamos a montar una línea de producción, ¿no? Pero vamos a empezar con pasitos pequeños Ujú. para ver qué podemos hacer. Entonces, es eso. Nos vamos a apoyar mucho de la impresión 3D, el diseño de computadora y todo eso. Ujú. Pero pues vamos a ver qué es eso. Entonces, son esas dos cosas, los cursos, taller y la parte de la automatización de algunos procesos o semi-automatización de algunos procesos. Excelente. No, pues ansiosos de ver ese avance, a ver qué tal, Luis. Muy bien, Luis, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por compartir todo lo que nos has dicho de mucho valor para todos los que estamos aquí escuchando y vamos a ver esta entrevista. Creo que es un tema, como tú bien lo dices, pasar de tener un taller a un negocio, pues ahora sí que creo que todos queremos eso, ¿no? Yo incluso que no me dedico a esto, yo lo quiero, ¿no? Entonces, excelente, muy buena información. Quisiera hacerte unas preguntas que últimamente le hago a los invitados que he tenido en esta segunda temporada de Historias de Carpintería. Y una de ellas, la primera es, que creo que ya nos contestaste, pero quisiera ver tu respuesta directamente. Si no hubieras sido, si no fueras carpintero, que eres ingeniero también, ¿tú qué crees que te hubieras dedicado? Buena pregunta. Creo que descubrí mi lado creativo en cuestión Ujú. de hacer cosas. Entonces, si no fuera carpintero, creo que me estaría dedicando a la impresión 3D. O sea, es Eso, como que como mi fuerte o mi segundo fuerte en ese sentido. ujú. Entonces, o clases de algo. O sea, me gusta mucho enseñar. Ok, excelente. ¿Cuál es tu definición de carpintería? Carpintería, pues como te lo decía hace un rato, o sea, para mí es trabajar con madera, o sea, es eso, no hay más que decir, o sea, es trabajar con madera, lo que sea que hagas, o sea, así hagas Ujú. llaveritos de MDF con láser y eso, o sea, para Ujú. mí incluso eso es carpintería, o sea, ese es mi punto Ujú. muy personal de vista. Muy bien, excelente. Y la última pregunta es, si tú pudieras regresar el tiempo y llegar a Luis que estaba iniciando después de haber renunciado a su empleo seguro, iniciando en la carpintería de nuevo, ¿qué consejo le darías? Mm, métete lo más pronto posible a redes sociales. O sea, yo creo que tardé un poquito, no tanto, pero sí creo que tardé un poquito en meterme más de lleno a redes sociales. Entonces Ujú. creo que ese sería el consejo, ¿no? O sea, también no estoy ahorita en un super punto de ya soy super creador de contenido con cientos de miles de seguidores, pero Ujú. creo que ha ido rindiendo frutos poco a poco. Entonces, sí creo que ese sería el consejo que le diría a ese Luis. Métete a redes sociales lo más pronto posible y Ujú. valora tu trabajo. O sea, no dudes en que vale lo que vale. Vale lo que vale. Excelente.
Y la última y tal vez la más importante para mí sería, ¿qué consejo le das a la gente que quiere empezar en carpintería? Este, ¿Qué consejo le doy a la gente? Que lo busque hacer desde el lado profesional. O sea, que no sea una parte como de escapar de. O sea, yo lo hice en cuestión de que renuncié y demás, pero desde el momento en que yo dije ya, o sea, fue cuando empezó a cambiar la cosa, ¿no? Consideré varias veces volverme a emplear y demás, pero, pero no, o sea, que si lo vas a hacer, empiézalo a hacer ya de la manera más profesional que tú puedas y que tus herramientas, tus conocimientos y experiencias te den. O sea, hazlo de la manera más profesional y capacítate. O sea, desde el inicio capacítate. Claro, excelente. Y no vayas solo, ¿verdad? Yo creo que por ahí va también. Sí, también, porque el Capacítate. camino al emprendimiento es muy solitario. Sí, claro que sí. Excelente, Luis. Pues te quisiera preguntar, ¿hay algo más que quisieras comentarnos? ¿Algo que yo no haya tocado en esta entrevista que quisieras compartirnos? Eh, Creo que sí hay una cosa muy importante que quiero yo decir o que últimamente he compartido, creo, con más frecuencia. Y Ujú, lo digo desde mi postura, desde mi creencia, desde lo que yo creo y pienso, ¿no? Y siento. Y que es que todo lo que llegues a hacer en cuestión de proyectos, emprendimientos, lo que sea, proyectos personales y demás, siempre trates de hacerlo de la mano de Dios. O sea, esa es mi creencia, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo siento ujú. y vaya, es mi fe, ¿no? Entonces, me considero un hombre de fe, entonces sí creo que es importante hacer las cosas de la mano de Dios y hacerlo todo como si todo dependiera de ti, pero estar consciente de que todo depende del patrón de allá arriba. Claro, claro. Hermosamente dicho, claro que sí. Entonces, Excelente, eso. excelente, muy bien, amigos. Pues ahí lo tienen, amigos. Luis del Uso, cómo hacer de taller un negocio. Vayan por favor a visitarlo. Vamos a dejar por aquí todas sus redes sociales de todas sus marcas que ahorita nos mencionó, donde pueden adquirir su ebook, donde pueden pasar a saludarlo también. Y pues bueno, Luis, te agradezco muchísimo, amigo. Ha sido un honor tenerte aquí, mexicano. No muchos mexicanos me dan entrevista, debo decirlo. No, es que se cotiza, ¿no? Nos cotizamos los mexicanos, ¿no? Este, pero me da gusto que seas mexicano, me da gusto que seas exitoso en todo lo que haces. Bueno, es la impresión que yo tengo. Y bueno, pues te deseo más éxito, más salud, más todo. Y también, pues como tú lo comentas, yo también soy un hombre de fe y que Dios te bendiga. Muchas gracias, Carlos. Igualmente te agradezco la oportunidad, el espacio, el hecho pues, de invitarme, de considerarme. Yo había visto ya tu podcast hace un tiempo atrás y dije, estaría padre algún día estar en un podcast de esos, ¿no? Y mira, ahora tú me hiciste la invitación cuando la vi, dije, wow, está padre que te empiecen a considerar para este tipo de proyectos, al lado de grandes creadores de contenido que sigo, que he aprendido de ellos, porque ya vi todas las entrevistas que tienes, no las he visto todas, pero ya he visto de todos los que has entrevistado y ser parte de Gracias. esa lista, o sea, para mí es muy padre y te agradezco mucho y lo mismo, o sea, que Dios te bendiga, que bendiga a toda tu familia y a este Gracias. proyecto principalmente también. Gracias, gracias, te agradezco. Y más que nada, pues como decimos aquí en México, ¿no? Mi casa es tu casa, Luis, cuando quisieras hacer otra, o venir a contarnos otra cosa, darnos una actualización en tus proyectos, decirnos cualquier cosa, otro ebook, no sé. Aquí tienes las puertas abiertas, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos sin ningún problema. Este es tu espacio también. Y bueno, yo soy nada más el medio para llevar todo lo que tienes que aportar o decirle a la gente. Yo soy solamente el conducto que ahí lo pone en internet, lo pone en podcast y lo pone en demás cosas. Pero realmente la información que tú nos das es todo el valor que queremos difundir en la carpintería, ¿no? Y te agradezco Muchas por todo gracias, lo que Carlos, por la haces. oportunidad. Bueno, amigos, si llegaron hasta acá, por favor,
Regálenme un like, compartan, comenten, suscríbanse al canal. Es un gesto gratis para ustedes, pero realmente ayuda al canal a seguir creciendo y más que nada que crecer, llegar a más gente que le interese la carpintería, que necesite escuchar estos consejos. Y bueno, si no, pues no pasa nada. Espero esforzarme la próxima vez para ganarme tu suscripción o tu like y seguir adelante con todo esto. Luis, mil gracias. Mil Gracias a ti, gracias, Carlos. cuídate mucho. Cuídate. Amigos de Live, ya no, ya me pregunté si preguntaron algo, ¿verdad? Pero, Listo. amigos, muchas gracias, Luis. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, Carlos. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Igualmente, hasta luego.